Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto, el último maestro del aire o la leyenda de Korra. Dechado de Korra. Capítulo 45. Verdad y ruinas. Hablando. Pensando. Big barra espíritu hablando. Big barra pensamiento espiritual. Ubicación. Ciudad República. El mundo de Asami estaba al revés, literalmente. Podía sentir sus brazos tensándose mientras la sostenían desde la azotea. Empeoró por el hecho de que sus piernas no apuntaban hacia arriba. Estaban doblados sobre su cuerpo y eso la hacía más pesada. Trató de concentrarse en su respiración, pero era difícil cuando todo parecía estar mal. No creo que pueda seguir haciendo esto, gruñó. Ni siquiera hemos empezado todavía, dijo Tano a su lado en la misma posición. Estaban vestidos con la misma ropa de entrenamiento y sudaban en cantidades iguales. Estaban de cara al borde del techo, pero hicieron todo lo posible por no mirar en esa dirección. Si lo hicieran, empezarían a pensar en lo que había debajo de ellos y eso no sería por su concentración. Mis brazos se van. Chúpalo. Quiero caer. Nunca antes había soñado tan bien. No te atrevas. Se atrevió a girar la cabeza para mirarlo. ¿Cómo eres capaz de hacer esto? Estoy sufriendo tanto como tú, Asami. Simplemente me niego a darles el placer de vernos caer. ¿Te das cuenta de que podemos escucharte, verdad? Preguntó Yoe detrás de ellos. Todo lo que tenían que hacer era escuchar su voz y sabían que estaba muy divertida. En este punto, Shifu, respondió Tano, no me importa. Alégrate de no estar haciendo este ejercicio en una playa cuando está subiendo la marea. Hacer esto en una azotea tampoco es un paseo por el parque, ¿sabes? Hizo un gemido que también podría haber pasado por respirar. Te quejas pero me lo agradecerás más tarde. Ella soltó una risita. Ah, ser un aprendiz. Me trae recuerdos, ¿no es así, Naruto? Hubo un largo y pausado silencio. Bien, olvidé con quién estaba hablando. Gracias, respondió Naruto. ¿De verdad van a hablar y dejarnos así? Asami se preguntó a sí misma. Podía sentir todo el peso de sus piernas sobre su cuerpo. Era un peso que no quería sentir realmente. Su mente comenzó a suplicarle que bajara, para aliviar la presión. Ella se obligó a no pensar en eso. Fue muy difícil hacer eso. Está bien, dijo su sensei, extiende las piernas. Podría haber sollozado de alivio ante esas palabras. Pero cuando levantó las piernas y las mantuvo apuntando en el aire, esperó la siguiente orden, pero pareció que sucedería una eternidad. Podía sentir que sus piernas comenzaban a temblar. No te concentres en eso, se dijo a sí misma. Si hacía eso, perdería el equilibrio. Tenía que concentrarse en algo. Su respiración. Podía concentrarse en eso, así que eso fue lo que hizo. Dentro y fuera, en un. Divide tus piernas, ordenó Naruto. Ella hizo eso y sus piernas instantáneamente comenzaron a preguntarse qué estaba haciendo en nombre de cualquier espíritu misericordioso. Trató de concentrarse en el formulario, de completarlo. Pero su equilibrio ya estaba disminuyendo y antes de que pudiera detenerlo, sus piernas colgaban sobre el borde del techo. Podría dolerle la espalda, pero estaba más preocupada por el hecho de que sus pies no sintieran nada más que aire. Se apartó del borde y cayó al suelo. Se tomó el momento de respirar con regularidad. No le importaba nada más en ese momento. Ella solo quería que todo dejara de doler tanto. Un segundo después, vio a Tano por el rabillo del ojo. ¿Tú tampoco pudiste sostenerlo? Ella le preguntó. ¿Por qué más estoy aquí? Preguntó de vuelta, sin poner su habitual sarcasmo. Oyeron pasos que se acercaban y cuando miraron hacia arriba vieron a sus maestros mirándolos. Bueno, supongo que estabas equivocado, Naruto, dijo Yoe. No pudieron hacerlo tan temprano en el entrenamiento. Eso parece, asintió Naruto. No parecía tan decepcionado por el hecho. Los miró a ambos. ¿Vas a quedarte ahí todo el día? Sería bueno, le dijo Tano. Yoe se arrodilló junto a su alumno y le dio un ligero golpe en la cabeza. Tano, puedes salirte con la tuya conmigo, no con él. Asami se sentó lentamente y miró a su maestra. Naruto-sensei, ¿qué estábamos haciendo exactamente aquí? A ella le había parecido una tortura y sabía que él nunca la torturaba sin una razón. Estábamos viendo si estabas listo para luchar como un maestro aire. Claramente, no lo estabas. Suspiró con algo parecido a la irritación o la aceptación. Supongo que eso significa que tendremos que trabajar más en equilibrio y flexibilidad. No se centró en eso, sino en la primera parte. Sensei, no hay forma de luchar como un maestro aire. ¿Estás seguro de eso? Le preguntó con una mirada de complicidad. Tanto ella como Tano se miraron antes de abrir la boca.
Durante mucho tiempo habían aceptado el hecho de que si abrían la boca antes de saberlo todo, iban a sonar como idiotas. Eso era algo que intentaban evitar en todo momento, especialmente cuando estaban siendo entrenados por sus Sithus. El aire control tiene una forma ofensiva, ¿no es así? Ella finalmente le preguntó. Él asintió. No duró tanto, solo un par de generaciones Avatar. Entonces los Air Nomads declararon que estaba mal y rápidamente desterraron todas las enseñanzas. Algunos radicales incluso trataron de quemarlas todas, pero afortunadamente había algunas copias en biblioteca de Wan Shiton. No hizo la pregunta que tenía en mente, incluso cuando estaba ardiendo. Había escuchado sobre lo que su sensei había estado planeando hacerle al espíritu Búho de Hinora. Pero nadie fue lo suficientemente valiente como para preguntarle si había hecho eso. Todo lo que sabía era que desapareció por una noche cuando había bajado al Polo Sur. Mantuvo su enfoque en el tema del que se estaba hablando en este momento. ¿Qué se suponía que era, de todos modos? Es básicamente un baile que disfraza los movimientos ofensivos. Avatar Lord lo usó para ayudar a liberarse de su esclavitud, pero había sido desarrollado por su predecesor Air Nomad, quien también era un esclavo. Miró a Yue. Quizás deberíamos darles una demostración. Ella sonrió. ¿Crees que puedes seguir el ritmo, viejo? Le arqueó una ceja. La última vez que me hiciste esa pregunta, te dejé en el polvo sin apenas sudar. Yo era un chico pan que no sabía nada mejor. ¿Quieres decir que no eres uno ahora? Ja, ja, dijo breve y secamente, muy gracioso. Comenzaron a alejarse de sus aprendices. A medida que se movían, su ritmo se volvió más fluido, barriendo más de lo que normalmente se suponía. Parecía que estaban a punto de empezar a bailar. Asami miró con atención absorta, ansiosa por ver qué era lo que querían que hiciera. Pero Tano dijo, antes de que se metan en todo eso, ¿puedo preguntarles algo? Ambos detuvieron sus movimientos y lo miraron. ¿Qué es? Yue le preguntó, claramente exasperado con su sincronización. ¿Por qué estamos aprendiendo esto? Asami pensó que era una pregunta extraña y todo lo que necesitó fue una mirada a su Shizu para ver que él tenía la misma opinión. Naruto miró a Yue. ¿No le has estado enseñando lo que significa ser un paragón? Preguntó. Yue pareció bastante ofendido por la pregunta. Abrió la boca, pero Tano habló antes que ella. Sí, ella me ha estado enseñando de qué se trata un paragón, le dijo Alfire Paragón. Es solo, ¿por qué nos molestamos? Tenemos un buen avatar en nuestras manos y no creo que se vuelva malvada. ¿Eso crees? Vamos, es Korra. Quiero decir, sí, cometió un error cuando se trataba de un Alak, pero estaba dispuesta a admitir el hecho. ¿No dice eso algo sobre su carácter? No es su personaje lo que me preocupa. Son sus acciones. El suyo y el avatar que viene después de ella, proclamó. Vio la sorpresa en los rostros de los aprendices. No habían considerado esa posibilidad. Sí, hay una buena posibilidad de que veas morir a Korra y nacer el próximo avatar. Quien quiera que sea, serán diferentes de Korra, al igual que Korra era diferente de Aang. ¿Entiendes? Yo no, dijo Asami. Ella pensó que estaba siendo paranoico, quizás demasiado. Por otra parte, pensó que Tano tenía razón. Korra era una buena persona. Estaba dispuesta a reconocer sus errores. Naruto la miró y luego a Tano. Sus ojos buscaban algo en ellos, pero ella no sabía qué era. Cuando terminó, no les dijo nada. En cambio, miró a Yue. ¿Bien? Le preguntó a ella. Tenía la misma mirada en su rostro pero también estaba preocupada. ¿No es temprano? Quizás, admitió. Pero las circunstancias y los acontecimientos han cambiado las cosas. Tano compartió una mirada confusa con Asami antes de mirar a los adultos. «Hey, ¿de qué están hablando?» No le prestaron atención. «No creo que sea una buena idea», le dijo Yue a Naruto. Podría cambiar sus perspectivas. Ese es el punto, respondió. Abrió la boca y luego la cerró. Miró a sus aprendices y volvió a mirarlo a él. Quizás deberíamos tener esta charla en privado. Él también los miró y asintió. Buena idea. Tano, Asami, peleen entre sí durante 2 horas. Una vez que hayan terminado, pueden empezar el día. Ambos se volvieron y empezaron a caminar hacia la puerta. ¿Qué van a hacer ustedes? Tano les preguntó, poniéndose de pie. Tener una charla privada, respondió mientras cerraba la puerta. Ambos miraron la puerta y luego el uno al otro. ¿Crees que hablaba en serio? Le preguntó a Asami. Ella asintió. Cuando Sensei te dice que entrenas, entrenas. Habiendo dicho eso, se dio la vuelta y le lanzó una patada alta a la cara. Se sorprendió y cayó al suelo con un zumbido en los oídos.
Oye, ¿qué tal una advertencia de antemano? Preguntó. ¿Por qué habría de hacer eso? Preguntó ella. No es que el enemigo vaya a hacer lo mismo. No sabía quién sería el enemigo, pero estaba segura de que no recibirían ninguna advertencia previa. Planeas un buen punto, reconoció mientras se sentaba y pateaba sus piernas. Ella tomó la pierna fácilmente y lo mantuvo allí. Usó su propio peso contra el de ella para tirar con fuerza y arrastrarla al suelo también. Mientras ella caía, él se puso de pie y se agachó para golpearla. Ella rodó fuera del camino, rebotando en una postura de aire control. Tomó una postura de agua control y se movió para atacar con 2 puños. Ella se apartó del camino, pero él la siguió con un golpe de derecha. ¿Cuánta ayuda sería esa forma que Naruto-sensei estaba tratando de enseñarme en este momento? Se preguntó a sí misma mientras se defendía del golpe, solo para recibir uno en su costado. Pero aunque se preguntaba, también estaba sonriendo. Disfrutaba haciendo sparring. Ubicación: Temple Island. Korra no estaba teniendo un buen día. Las enredaderas espirituales no se estaban quitando. De hecho, se estaban extendiendo más rápido de lo que podía soportar. Se habían extendido desde un complejo de apartamentos a una calle entera. No solo eso, sino que se estaba peleando con el presidente sobre las vides. Fue suficiente para darle un dolor de cabeza que simplemente no la dejaría. Por eso esperaba ansiosa la cena. Finalmente tendría la oportunidad de relajarse un poco. Entonces, ¿cómo te fue hoy, Korra? Le preguntó Pema tan pronto como terminó la oración y todos estaban alcanzando la comida. Se congeló cuando alcanzó un melocotón Luna. Fue algo momentáneo y rápidamente se descongeló. Está a la altura del campo, le dijo a la mujer al otro lado de la mesa. Bolin estaba sentado a su izquierda y la miró con expresión confusa. ¿Estamos hablando del curso antiguo o del curso nuevo? Le preguntó a ella. Ella le dio una mirada que decía Eso hizo que Tano se riera y frunció el ceño al ex maestro Agua a su derecha. Tenzin miró para decirles algo cuando notó que Bumi estaba frunciendo el ceño. Hubo múltiples variaciones de su hermano frunciendo el ceño, desde cuando estaba cómico hasta triste. Pero esta vez, su ceño fruncido era más melancólico. Eso fue suficiente para que él se preocupara. ¿Te pasa algo, Bumi? Preguntó. Bumi levantó los ojos y lo miró. No es nada. No puede ser nada, no cuando te ves así. Miró a su hermano. ¿Qué quieres decir con eso? Estás inquieto, Bumi, dijo Kia junto a él. Cuando meditas, lo dices en serio. No respondió de inmediato, eligiendo picotear su comida. Duró aproximadamente medio minuto. ¿Alguno de ustedes ha notado que no hemos tenido ningún tipo de contacto con GNG últimamente? Preguntó. Los aprendices se animaron cuando escucharon el nombre de Art Paragon, pero estaba más concentrado en sus hermanos. Tenzin lo pensó por un momento. Era cierto que no había visto a GNG en algún tiempo, pero eso era normal. A menudo estaba en Basingse, vigilando a la reina de la tierra. No he sabido nada de él, dijo finalmente. Pero eso es normal para GNG, ¿no? Sí, está controlando multitudes con la reina de la tierra, agregó Kia. Se necesita mucho tiempo. Pero se perdió nuestro juego telefónico mensual de Paisho, protestó Bumi. Él nunca hace eso. Los jóvenes de la mesa, incluidos los hijos de Tenzin pero excluyendo a Rohan, lo miraron con sorpresa. ¿Juegas Paisho, tío Bumi? Le preguntó Hinora. La miró y preguntó. ¿No es obvio? No lo es, dijo con un movimiento de cabeza. Kia se rió entre dientes. Créeme, Hinora. Bumi puede jugar a Paisho. Hiro lo introdujo al juego una vez y el resto de nosotros hemos lamentado el hecho desde entonces. Korra todavía estaba sorprendida por el hecho de que Bumi pudiera interpretar a Paisho. No parecía el tipo de persona para interpretar. Y lo que Kia acaba de agregarle un grado completamente nuevo. Entonces, ¿es bueno en Paisho? Ella preguntó. Déjame explicártelo de esta manera, Korra. Cualquiera que conozca a Bumi también siempre se negará a jugar al Paisho con él, respondió, señalando con el pulgar a su hermano. De hecho, el único que sigue jugando con él es GNG. Ese es el punto. Exclamó Bumi. Él nunca se pierde nuestros juegos. Algo debe estar pasando. Quizás solo está sobrecargado de trabajo. Ofreció Hinora. Parecía que quería rechazar la sugerencia, pero su madre saltó antes de que él pudiera decir algo. Puede que no esté equivocada, Bumi. Lo que hace GNG requiere su atención a tiempo completo. Sí, dijo Kia asintiendo. ¿Recuerdas la última vez que lo convencieron de tomarse unas vacaciones?
Terminó siendo un desastre que los 4 Paradons, Top y Papá tuvieron que ir allí para limpiarlo. Frunció el ceño a su hermana. Soy muy consciente de lo que sucedió allí. Cuando Shifu regresó, estaba lamentando el hecho de que había dejado atrás a Nila. Ella le había dejado el Shirsu y le había dicho que lo mantuviera alerta. En las 3 semanas que ella estuvo fuera, la única vez que pudo dormir tranquilo nunca fue. Los hijos de Tenzin no eran los únicos que parecían confundidos e intrigados por lo que estaban hablando. ¿Qué pasó? Hinora le preguntó a su padre. ¿Y por qué fue un Paragon cuando tú eras un aprendiz? Asami le preguntó a Bumi. Todos los adultos se miraron. Tuvieron una conversación silenciosa que sucedió en el espacio de 5 segundos. Cuando terminaron, Tenzin los miró. Son demasiado jóvenes para saberlo, les dijo. Ikki y Meelo aceptaron sus palabras con objeciones. Después de todo, eran niños. Si su padre dijo que eran demasiado pequeños para saberlo, probablemente tenía razón. Pero Hinora estaba del lado de Korra y los adolescentes cuando se sintió lo suficientemente mayor para saber lo que había sucedido. Oye, dijo Bolin en protesta antes de que pudiera decir algo. Creo que tenemos la edad suficiente para saberlo. Hizo un gesto a los otros adolescentes. Hinora estaba un poco herida por no estar incluida. No delante de los niños, dijo su padre con cierta severidad. El maestro Tierra no protestó más. Bumi asintió con la cabeza de acuerdo con su hermano. Luego miró a Tano. Y para responder a tu pregunta, comenzó, GNG se había convertido recientemente en el dechado del Reino Tierra cuando ocurrió el desastre. Dado que Suki fue el primero de la última generación en tomar un aprendiz, fue el primero en graduarse. Espera, dijo Korra, frunciendo el ceño mientras repasaba sus recuerdos. Si GNG no puede realmente dejar el Reino Tierra, ¿por qué estuvo en Ciudad República durante el torneo? Técnicamente, no se suponía que él estuviera allí, le dijo. Pero estaba en un viaje a un pueblo cercano a la frontera. Cuando escuchó que el torneo estaba sucediendo, decidió venir y verlo. Entonces, ¿por qué no regresó de inmediato? Él le dio una mirada que le preguntó si hablaba en serio. Desapareció lo suficientemente rápido y él le dijo, su hermana estaba en problemas. GNG nunca abandonó a la familia cuando necesitaban ayuda. Bueno, excepto Kia comenzó a decir, solo para cerrar la boca cuando los otros adultos la miraron. Curiosamente, parecía avergonzada. La puerta del comedor se abrió y Naruto y Yoe entraron. Oye, ¿de qué estamos hablando aquí? Naruto les preguntó a todos. Las últimas vacaciones de GNG, le dijo Bumi. Korra lo miró expectante pero él no dijo nada más. Era como si lo que Kia estaba a punto de decir no fuera a ser discutido. Ah, sí, eso, dijo con un poco de irritación mientras se sentaba a la mesa. Dejó su espada a su lado y alcanzó el plato más cercano, poniendo comida en él con un paso rápido. Eso fue un desastre que incluso hizo que Aang se enojara al final. No creo que GNG haya dejado de disculparse con su madre por sacarla de su retiro de esa manera. ¿Qué pasó? Le preguntó Hinora. Si hubiera una persona de la que estuviera segura se lo diría. Tenía que ser él, pero su madre frunció el ceño y dijo, Hinora. Bruscamente. Rohan gimió en sus brazos y su atención volvió a él. Naruto la miró por un momento y luego a Tenzin. ¿Qué les has dicho? Eran demasiado jóvenes para saberlo, respondió. El anciano asintió y volvió a su comida. Sin embargo, diré esto, dijo antes de comer un poco de arroz. Para cuando terminamos con el lío, volvimos a Ba Sing Se y tuvimos una pequeña charla con la reina de la tierra. Oh no, dijo Bumi con resignación. Tenía una mala idea de cómo era esa charla. Sin embargo, la cosa era que probablemente hubiera estado de acuerdo con eso en ese momento. Oh, sí, dijo Naruto. Y es por esa charla que la reina tierra ahora teme a 2 personas en todo el mundo. ¿Solo 2? Preguntó Tano con el ceño fruncido. Para él, faltaban algunas matemáticas. ¿Por qué no 5? Todos pensamos que, debido a los 2 en cuestión, sería más fácil entender el punto. Desafortunadamente para nosotros, uno de ellos está muerto y el otro ahora está firmemente retirado. ¿No eres el segundo? Le preguntó Korra. Ella habría pensado que lo era. Pero eso podría haber sido su propia historia hablando. No, yo era más de la opinión de que deberíamos matarla y coronar a la siguiente. Él dijo. Tenzin frunció el ceño. Había escuchado una historia diferente de su padre. El avatar Aang se sorprendió cuando se enteró de lo que le sucedió a la reina de la tierra. ¿Cómo te las arreglaste para superar esto, Aang?
Preguntó. Lo planeamos cuando estaba dormido y esperamos hacerlo hasta que se fue de Ba Sing Se, respondió Naruto. La fácil admisión de la violencia hizo que Hinora recordara la conversación que tuvo con el Fire Paragon por teléfono durante la convergencia armónica. Lo había dicho con más ira y fuego entonces, pero la amenaza de todo eso la hizo temblar en ese momento. Ahora, no podía pensar en nada más. La pregunta que quería hacer estaba colgada en su boca. Antes de que ella supiera lo que estaba haciendo, se soltó e hizo que su boca dijera: «Señor Naruto, ¿puedo preguntarte algo?». Miró a sus padres, preguntándose si no querían que ella dijera nada. Pero luego se preguntó por qué tenía que esperar a que le dieran permiso. Esta era su pregunta. Ella pudo preguntarlo. ¿Realmente hiciste lo que dijiste que ibas a Washington? Sacudió la cabeza. No, yo no lo defenestré. Ella exhaló un suspiro de alivio cuando él tomó un sorbo de su bebida. No le gustaba cuando las cosas estaban dañadas, ni siquiera los espíritus. Le rompí las alas y lo eché de la biblioteca. La forma casual en que dijo esas palabras, como si fuera algo para descartar de inmediato, fue algo que la dejó helada. Miró a su familia y vio que estaban tan conmocionados como ella. El único que no miró fue el tío Bumi y no sabía si eso era malo o no. ¿Tú, le hiciste eso a Washington?, le preguntó su padre. Sí, respondió sin vergüenza. ¿Cómo pudiste hacer tal cosa?, le preguntó la tía Kia. Lo pensó, pero había algo en sus movimientos que le hizo pensar a Hinora que estaba actuando. Todo fue muy simple, en realidad, dijo finalmente. Caminé detrás de él, lo agarré por el cuello, lo llevé a una de las salidas, le rompí las alas y lo eché de la biblioteca. Eso no debería haberlo detenido, protestó Tenzin. Washington es un espíritu. Deberían poder curar sus heridas al instante. Es cierto que ese sería el caso, admitió. Luego se agachó y levantó su espada. Es decir, si no hubiera usado esto para romper las alas. ¿Podemos seguir adelante con esto?, Joe preguntó con desdén. El búho pretencioso está fuera de la biblioteca y no volverá. Pregunta, dijo Bolin, levantando la mano. Llamó la atención tanto de Paragons como de sus aprendices. ¿Qué estás haciendo, Bolin?, Asami le preguntó. Él pareció desconcertado. Tratando de llamar su atención, le dijo. Baja la mano, idiota, dijo Tano. No estamos en clase y no estás tratando de llamar la atención del profesor. Oh. Bien, dijo cuando se dio cuenta. Bajó la mano y se sintió avergonzado. Lo siento. Naruto seguía mirando al maestro Tierra. ¿Tenías una pregunta, Bolin?, le preguntó al chico. Sí, lo hago. ¿Qué sucede cuando las alas de Washington se curan y puede regresar a la biblioteca? No sabía cuánto tiempo le tomaría a la lechuza curarse, pero pensó que iba a suceder. El anciano simplemente se encogió de hombros. Si ese búho no se ha dado cuenta del punto que le di para entonces, simplemente le romperé las alas y lo echaré de nuevo. Estaba bastante seguro de que no era el único que sintió un escalofrío recorrer su espalda ante esas palabras. Pero había algo más que sabía que no sabía y quería solucionarlo de inmediato. ¿Qué sentido tiene? Un ceño fruncido apareció en el rostro de Naruto. Que no te quedes al margen y no hagas nada cuando alguien corta a tu amigo frente a tus ojos. Sei era lo más parecido que tenía Washington a un amigo y no hizo nada cuando un Alag lo atacó. Su puño se apretó mientras hablaba y parecía que estaba a punto de golpearlo contra la mesa. Hinora sabía de lo que estaba hablando. Ella había estado allí. Lord Naruto, ¿el profesor está bien?, preguntó. Realmente esperaba que el profesor Sei estuviera bien. Ella no era una niña. Sabía que había ocurrido la muerte. Pero ella no quería que le pasara a ese hombre. Está bien, dijo. Oh, bien, respondió ella. Oye, acabo de decir que tenemos que superar esto, dijo Joe. Había un ceño irritado en su rostro mientras miraba a todos. Tano ignoró su mirada, eligiendo concentrarse en su comida. ¿Podemos hacer eso ya? Está bien, le dijo Bumi, ¿de qué quieres hablar? Ella miró a Naruto antes de decir, Naruto y yo tuvimos una pequeña charla hoy. Y decidimos que íbamos a un viaje de entrenamiento. Korra se quedó completamente quieta ante esas palabras. Observó a los tres Paragons con total atención, esperando escuchar lo que dirían a continuación. Bumi se veía sombrío y serio. Cuando dices viaje de entrenamiento, ¿estás? Joe asintió. Sí lo soy. Espíritus, ¿no es temprano? Lo es, pero Tano hizo la pregunta fundamental. Oh. Bueno, eso es todo entonces. Volvió su atención a su comida. Tano y Asami miraban a sus profesores con gran atención.
Esto había sido de lo que estaban hablando antes. Esto era algo que les estaría pasando. Tano se atrevió a preguntar, ¿cuánto tiempo vamos a estar en este viaje de entrenamiento? Yue lo miró. ¿Empacaste una bolsa para llevar? Le preguntó ella, mirándolo expectante. ¿Una bolsa para llevar? Él repitió. Su rostro se convirtió en un ceño fruncido mientras probaba la nueva frase en su lengua. Sonaba como algo que se iba a utilizar mientras estaba en movimiento. Pero la expresión de su rostro decía que esperaba que él ya lo supiera y que se fuera. Sí, una bolsa para llevar. ¿No qué es eso? Frunció el ceño como si acabara de perder el gran premio en una competencia. Hizo reír a Naruto. ¿Olvidaste enseñarle el principio de la bolsa de viaje, no es así? Le preguntó a ella. Ella frunció aún más el ceño ante esa pregunta. Casi parecía como si estuviera tratando de recordar un recuerdo. Podría haber jurado que se lo había enseñado antes de salir a entrenar para sobrevivir. No lo hiciste, le dijo Tano con vehemencia. Dijiste que íbamos a salir a la naturaleza para entrenar. Lo siguiente que sé es que estoy tratando de encontrar refugio en una tormenta de nieve a 15 millas fuera del límite de la ciudad. Asami se estremeció ante esas palabras. Ella había pasado por algo de ese entrenamiento y le gustaría mucho no recordarlo más. Casi había llorado de alivio cuando Yue los había traído de regreso a la ciudad, donde estaban la comida real, el calor y sus amigos. Una bolsa para llevar, Tano, comenzó a explicar Naruto, es algo que siempre has empacado en caso de que tengas que viajar mucho o vivir de la tierra por períodos prolongados de tiempo. Fue algo que se le ocurrió a Sokka. Después de repasar todas las aventuras que tuvo con Aang cuando eran niños. Llegó a la conclusión de que habían sido muy afortunados de haber sobrevivido como tales, dejando el Polo Sur como lo habían hecho. Entonces se le ocurrió una bolsa para llevar. Tano le preguntó. Eso hizo. Inicialmente, lo llamó el paquete de viaje rápido o QTP. Pero después de que Toph lo llamó el bolso de viaje, el nombre se quedó y no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Asami comenzó a revisar mentalmente una lista de cosas que probablemente serían necesarias para un viaje de tal longitud. Pero incluso mientras lo atravesaba, también sabía que tendría que cotejar lo que sabía su sensei. ¿Qué necesitamos traer? Ella le preguntó. Ropa, artículos de tocador, bote para agua, bocadillos de viaje y alguna forma de entretenimiento, recitó. Ella asintió con la cabeza a cada uno de los artículos, pero frunció el ceño ante los dos últimos. Aperitivos de viaje y alguna forma de entretenimiento. Él asintió. Nunca se sabe cuándo se siente la necesidad de un bocadillo y siempre es bueno tener algo para entretenerse al final del día. Personalmente, prefiero los libros. Yue resopló con burla. A diferencia de la conversación real entre personas, le dijo a la cara. Él la miró con una mirada que era a partes iguales de molestia y diversión. Solo porque trato de mantener mi respuesta en palabras cortas, no significa que disfrute de una conversación. Amenazaste con tirar a GNG por un precipicio la última vez que hiciste un viaje de entrenamiento. Acabábamos de terminar una larga caminata, tenía mal genio, estaba de mal humor y solo quería relajarme y leer mi libro. Después le pedí disculpas. Tanto Tano como Asami compartieron una mirada y un pensamiento. Nota para mí mismo, no cabrees a Naruto durante este viaje. Eso era algo que podían hacer fácilmente desde que lo vieron cuando estaba enojado. Eso no era algo que quisieran ponerse ellos mismos. Naruto y Yue detuvieron su pequeño combate verbal para mirarlos a los dos. Entonces, ¿alguna pregunta? Les preguntó el dechado de agua. Vamos a tener que empacar esta bolsa de viaje, Shifu, le recordó Tano. Lo sé. Por eso, después de la cena, ambos irán a casa a empacar. ¿Nos vamos pronto? Preguntó Asami. Probablemente era una pregunta estúpida, pero alguien tendría que hacerla. Ella asintió con la cabeza y dijo, por la mañana, al amanecer. Eso es temprano, dijo Ikki, ¿cómo? ¿Realmente temprano? A pesar de que estaba diciendo lo obvio, parecía realmente curiosa sobre por qué se iban tan temprano en la mañana. Asami y Tano solo respiraron aliviados. El mismo comentario había estado en sus lenguas, pero lo habían reprimido antes de que pudiera haberlos metido en problemas. Sabemos. ¿Por qué tienes que ir tan temprano? Deberías estar durmiendo hasta que salga el sol. Sí deberías. Me lo asintió vocalmente. Los dos Paragons no parecían influidos por su sugerencia. De hecho, parecían divertidos. Vamos al amanecer porque vamos al amanecer, Ikki.
Es la mejor manera de irnos, le dijo Yue. Esa y es la mejor manera de evitar una repentina estampida de afecto que busca mujeres, agregó Naruto casi distraídamente. Todos volvieron la cabeza hacia él. Podía ver las miradas de confusión, sorpresa e incredulidad escritas claramente en todos sus rostros. Incluso Bumi y Yue tenían la misma cara. La vista de tantos rostros sorprendidos lo hizo reír. Fue demasiado. ¿Qué? Le preguntó Bumi. ¿Qué tiene de divertido? Tus caras, explicó en medio de su risa. Estaba haciendo todo lo posible para evitar que se riera abiertamente. Yue y Bumi compartieron una mirada. Estaba claro que no entendieron la broma y fue un poco irritante. Naruto no había sido así desde que se habían convertido en paragones completos, siempre mencionando algo que hacía con sus maestros o riéndose de algo que encontraba gracioso pero no lo hacían. ¿Qué pasó? Yue le preguntó. Algo que me pasó a mí, Ahsoka, Zuko y Aang, explicó. Larga historia, no preguntes ahora. Miró a los aprendices, su risa desapareció en una seriedad sombría. Regresen a la isla antes del amanecer con una bolsa de viaje, les dijo antes. Asami asintió con la cabeza en reconocimiento. Sí, Naruto-sensei, le dijo sin dudarlo. Volvieron su atención a la comida, listos para seguir comiendo. Korra habló, voy contigo. Podría haber sido una sorpresa escuchar algo así salir de sus labios. Pero Naruto apenas la miró cuando dijo, no. Ella no se echaría atrás en esto. Su rostro adquirió la terquedad de un maestro tierra y dijo, voy contigo. Esta vez él le arqueó una ceja. Si crees que intentar usar la autoridad de un avatar hará que vengas con nosotros, por favor recuerda lo que sucedió la última vez que hiciste eso, le dijo secamente. Este es un viaje para Paragons, y tú no eres un Paragón. Así que, de nuevo, mi respuesta es no. Sabía que sus palabras eran ciertas. Ella causó todo el problema de la tribu del sur porque había usado la autoridad del avatar para salirse con la suya. Había pensado que había aprendido de eso y trató de no volver a hacerlo. Ella habló de nuevo, sin la autoridad. Tengo que ir contigo. Oh, ¿tienes que hacerlo? Él repitió. Dime, ¿por qué tienes que ir con nosotros? Recordó lo que le habían dicho que dijera. Shifu está rompiendo el protocolo. De hecho, fue un poco divertido ver lo rápido que la expresión de Naruto cambió de seguridad en sí mismo a confusión sorprendida y a enojo absoluto. Mierda, él, se quejó a sí mismo. Yue compartió una mirada con Bumi mientras su mayor refunfuñaba para sí mismo. No todos los días escuchaban a su guía espiritual, a falta de una palabra mejor. Solo pareció separarse por algún consejo o para asegurarse de que se mantuvieran en el camino correcto. Pero siempre que aparecía, escuchaban. Naruto, no podemos ir contra él, dijo Yue. Levantó la vista de sus quejas. Todavía estaba molesto, pero parecía que también aceptaba los hechos. Yo sé eso. Miró a Korra. Prepara una bolsa para llevar después de esto. Salimos al amanecer. Está bien, lo tengo, le dijo. Se sintió satisfecha de haber podido superarlo. No era algo que no creyera que fuera fácil. Lo mejor era disfrutar y apreciar cada uno que pudiera conseguir. Volvió a la comida y la cena continuó. A medida que avanzaba, su mente seguía volviendo a lo que había dicho el espíritu y lo que habían mencionado los paragones. ¿Qué tipo de pregunta les hizo Tano? ¿Qué tenía eso que ver con el lugar al que iban? Estuvo casi tentada de preguntarle a Tano o a Asami. Pero cuando miró en su dirección, estaban haciendo un esfuerzo por concentrarse en su comida y nada más. ¿Significaba eso que no se conocían a sí mismos o estaban esperando para poder encontrar las respuestas? Las preguntas comenzaron a acumularse en la cabeza de Korra, queriendo ser respondidas. Se obligó a no concentrarse en ellos, a pensar en el ahora y no en el futuro. Serán respondidas, se recordó a sí misma. Vas a tener que ser paciente. No le gustaba ser paciente, pero tendría que serlo ahora. Cuando llegó el amanecer, los 5 subieron al bote que Naruto había usado. Asami vio que era un modelo más antiguo, probablemente uno de los pocos que salió por primera vez con un mortero adherido. Lo curioso es que parecía que el mortero era lo único que se había actualizado y modificado en consecuencia. El resto de la nave parecía que estaba a solo 3 pasos de desmoronarse. Por supuesto, ninguno de ellos le dijo una palabra sobre eso a Naruto. Les gustaba sus cabezas donde estaban. Así que lo único que preguntaron fue cuánto tiempo les llevaría el viaje en bote. Naruto había respondido, aproximadamente 1 hora. 4 horas después y todavía navegaban por el mar. Los jóvenes terminaron sentados en la popa del barco.
Tano y Asami descansaban sus espaldas contra el casco mientras Korra se sentaba en el borde y miraba la estela que el barco dejaba a su paso. Habían sido así durante la última hora. Asami intentó leer la guía de mantenimiento que trajo consigo, era un libro que la tranquilizó, pero había tantas preguntas en su mente que era difícil leer una sola página. Finalmente, dejó el libro y miró a Tano. ¿Qué crees que va a pasar? Ella le preguntó. Había estado jugando con la trompeta que traía consigo. Pero él también debió estar tan absorto en sus pensamientos que lo dejó. No lo sé, dijo. Honestamente, creo que esto es solo una forma de castigo porque hice una pregunta estúpida. Pero no fue una pregunta estúpida, fue fundamental. Yo lo dijo tan claro como el día. Él le dio una mirada que le preguntó si realmente sabía de lo que hablaba. Tendrás que perdonarme si tomo lo que dice Misifu con un grano de sal. Ella dice que voy a estar entrenando y lo voy a tomar en el sentido de que estaré pasando por una tortura. Se estremeció cuando el tazón y el bloque volvieron a él. Aún así, dijo ella, ignorando su estremecimiento. ¿Tiene que lidiar con la pregunta de alguna manera? ¿Qué pregunta? Preguntó Korra, mirándolos a ambos. Se quedaron en silencio y se miraron. Se habían olvidado un poco de que ella había estado allí en primer lugar. De repente, la popa del barco se sintió bastante incómoda. Realmente no podían hablar sobre la pregunta porque ella estaba allí. Asami sintió que sería bastante grosero y arruinaría la confianza que Korra tenía en ambos. Nada, le dijo finalmente al avatar. No parecía que la creyera. Asami, ¿cuál fue la pregunta? Se dio la vuelta para quedar sentada con las piernas en la cubierta. Vamos, puedes confiar en mí. La pregunta era sobre ti. ¿Y? ¿Dudabas de mi habilidad o algo así? Tano trató de concentrarse en su trompeta pero descubrió que no podía. Así que, en lugar de eso, lo bajó de nuevo y le dijo al avatar. Le había preguntado a Yoe cuál era el punto de que te mantuviéramos al tanto cuando sabíamos que eras uno de los buenos. Korra lo miró con una expresión que era igual de sorpresa y aprecio. Hubo momentos en que se olvidó de que él era otra persona, alguien nuevo. Esta fue una de esas veces. Pero fue más que eso. El hecho de que la llamara una de las buenas avatares la puso nerviosa. Ciertamente no se sentía como una de las buenas avatares, especialmente después de lo que sucedió con la convergencia armónica y las enredaderas espirituales que asolaban la ciudad. Gracias, Tano, le dijo. No pienses en eso, le dijo, volviendo a su trompeta. Esa fue la pregunta que nos trajo aquí, le dijo a Asami y a Korra. Pasos que sonaban fuertes sobre el océano se acercaron a ellos. Korra miró hacia arriba y vio a Yoe acercándose a ellos. Corrección, dijo mientras se detenía frente a ellos, esa fue la pregunta que te llevó a tu destino. Volvieron a ponerse de pie rápidamente. ¿Estaban allí? Preguntó el avatar. ¿Está a la vista? Sí. Deberíamos estar desembarcando en unos 20 minutos más o menos. Prepárate. Se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra más. Cuando Asami escuchó las palabras desembarcar, había asumido que eso significaba que navegarían hacia un muelle de algún tipo o incluso llevarían un bote de remos a la orilla mientras el barco estaba anclado en las aguas poco profundas. Resulta que era la segunda opción y solo la mitad, si ella estaba siendo honesta. La idea de su sensei de ir a tierra era anclar el barco en los bajíos y decirles a todos que saltaran por la borda y comenzaran a llegar a la orilla. Antes de que Asami o Tano pudieran quejarse o discutir la idea, Yoe ya se había acercado y había comenzado a vadear las olas para llegar a la orilla. No es gran cosa, les dijo Korra a los dos. Ella podría simplemente doblar el agua para que pudieran llegar a la playa sin ninguna dificultad. Oh, eso me recuerda, dijo Naruto distraídamente, sentándose a horcajadas sobre el costado del bote. Volvió a mirarlos y le dijo a Korra, aquí no hay ningún tipo de flexión. Ella se sorprendió por eso y se mostró en cómo gritó, ¿qué? ¿Me escuchas? No puedo doblar, en absoluto. Él asintió. Eso es lo que dije. ¿Por qué? Morirás si lo haces. Vamos. Saltó por encima de la barandilla y se metió en el agua. Korra se quedó allí, tratando de entender lo que le había dicho. Asami y Tano la dejaron allí para seguir al anciano. Finalmente, Korra se liberó de eso. Entonces ella no podía doblarse en absoluto. Eso estuvo bien. Ella podría mantener esa actitud. Se aferró hasta que aterrizó en el agua y una ola trató de arrastrarla hacia abajo y mantenerla allí. Luchó por mantenerse firme, instintivamente extendiendo la mano para doblar el agua a su voluntad, no agacharse. Naruto la llamó. Ella giró la cabeza en su dirección y se quedó boquiabierta de cómo él ya estaba parado en la playa como si nada. Vamos.
gritó ella. No te doblegas o morirás. Ella refunfuñó una maldición en su dirección, pero aún así se arrastró por el agua. Nunca se dio cuenta de lo difícil que era hacer eso, especialmente con una bolsa en su mochila. Ella siempre había dado por sentado su agua control. La única vez antes que se había sentido tan impotente fue cuando fue golpeada por Amon. Ver a Asami y Tano pasar por lo mismo que ella estaba por delante de ellos hizo que su respeto por ellos creciera más. Finalmente llegaron a la playa a un ritmo que casi corría, liberándose de las olas y del tirón que tenía en sus piernas. Cuando sintieron arena seca bajo sus pies, prácticamente se derrumbaron en ese mismo momento. Entonces, ¿se divirtieron? Yue les preguntó con voz agradable. Todo lo que obtuvo fue un gemido colectivo. Cepíllense ahora. Tenemos algunas caminatas que hacer. ¿Senderismo? Repitió Asami, levantando la cabeza para ver si había estado bromeando. Una mirada al Water Paragon y supo que no lo era. Sí, de excursión, así que ponte de pie, les ordenó antes de darse la vuelta junto a Naruto. Los dos comenzaron a alejarse, dejándolos atrás. Si tienes hambre, come algunos bocadillos mientras caminas. Los tres volvieron a ponerse de pie y fueron tras ellos, trotando para alcanzarlos. Cuando estaban detrás de los Paragons, redujeron la velocidad a un paso constante. No pensaron que tuvieran hambre, hasta que el estómago de Asami gruñó lo suficientemente fuerte como para que todos lo escucharan mientras se abrían paso a través de un bosque. Cuando los Paragons la miraron, se sintió avergonzada. Lo siento, se disculpó. ¿Por qué te estás disculpando? Le preguntó Naruto. Para eso son los bocadillos. Para comer. Ella asintió con la cabeza y comenzó a alcanzar la bolsa de transporte. Dos sonidos idénticos estallaron a su alrededor, haciéndola congelar en su lugar. No fui yo, dijo en protesta. Yue le sonrió. Lo sabemos. Vino de ellos. Miró a Korra y Tano con una mirada de complicidad. Si tienes hambre, come. No te juzgaremos. Al menos no en voz alta, murmuró Tano. ¿Qué fue eso, Tano? Nada, Shifu, le dijo un poco más fuerte. Bien. Sigue moviéndote. Los adultos volvieron a caminar, subiendo por el sendero. El avatar y los aprendices corrieron tras ellos, haciendo todo lo posible por caminar y comer al mismo tiempo. Al principio fue un poco difícil, ya que no era algo a lo que estuvieran acostumbrados. La mayoría de las veces dejaban caer un trozo de comida cuando su mano llegaba mientras el otro pie daba un paso, provocando una pequeña sacudida. Pero después de media hora, pudieron calcular el ritmo y mantener la comida en sus manos. No comas todo, dijo Naruto advirtiéndoles. De lo contrario, terminarás con hambre más tarde. Estaban saciados en ese momento, por lo que pudieron guardar los bocadillos. La caminata continuó por el bosque, subiendo por una pendiente que no notaron a menos que la buscaran. Tano miró hacia abajo y vio que el camino que estaban siguiendo había sido pisado por muchos pies. No sabía si era de varias personas al mismo tiempo o de un tiempo. Pero había algo más que notó. Fue algo que no le gustó. Algo está mal aquí, gritó. Yue y Naruto no desaceleraron su paso ni un solo paso. ¿Qué te hace decir eso? Yue le preguntó, usando el tono que siempre usaba cuando intentaba provocar la respuesta de él en lugar de dársela directamente. No escucho ningún animal. Asami miró en su dirección. ¿Qué quieres decir? Ella le preguntó. Espera, yo también lo escucho, dijo Korra. A diferencia de ellos, ella no era una chica de ciudad desde el principio. Ella había vivido en la naturaleza, así que sabía lo que sonaba un poquito. No sonaba así. Ella los miró a los dos con una mirada confusa que rápidamente se estaba volviendo molesta. ¿Alguno de ustedes me diría de qué están hablando? Preguntó finalmente. Tano desvió su atención de su audición y la miró. Escucha, Asami. Dime lo que escuchas. Ella le dio una mirada que mostraba su incredulidad, pero él permaneció decidido. Así que volvió la oreja al bosque y trató de escuchar. Todo lo que oyó fue el sonido del viento que soplaba a través de los árboles. Aparte de eso, no había nada más. No escucho nada. Exactamente, dijo asintiendo. No escuchas nada. Eso no debería ser posible. No tenía ningún sentido para ella. Si algo estaba en silencio, entonces algo estaba en silencio. No debería importar si venía de... Entonces, ¿cuál es el punto? Gimió irritado. Chica de ciudad, le dijo. Korra se apresuró a defenderla. Tú también lo estabas antes de que yo llegara a ti, Tano, le dijo. Miró a Asami. Asami, la naturaleza nunca está tranquila. Deberías estar escuchando algo, incluso los insectos. Pero nosotros no.
Asami no pensó que lo que estaba diciendo fuera cierto, pero cuanto más pensaba en ello, más le parecía plausible. Incluso cuando iba al parque en Ciudad República cuando estaba más tranquilo, siempre podía escuchar algo de la naturaleza. Aquí, no escuchó nada parecido. Fue espeluznante. No, eso sería decirlo con demasiada suavidad. Este silencio fue espantoso. No está mal, ustedes dos, les dijo Naruto sin volver la cabeza. Pero también te has perdido algo. ¿Cómo pudimos habernos perdido algo? Tano demandó. El silencio de la naturaleza los rodeaba. Acércate a los árboles y dime lo que ves. Él hizo lo que se dijo. Los árboles estaban todos allí, creciendo grandes y agradables. Tenían muchas ramas y hojas para darles algo de sombra. Eso fue bueno porque había sentido que el sol los iba a quemar al principio de las cosas. Pero ahora, mientras los miraba, se alegraba de... Espera un minuto. Echó un vistazo más de cerca a los árboles, tratando de encontrar algo que no vio en primer lugar. Pero no importa cuánto mirara, no estaba allí. ¿Dónde están las frutas? Le preguntó Alfire Paragon. Korra y Asami empezaron a mirar más intensamente a los árboles. Ellos tampoco vieron ninguno. No hay ninguno. Eso es imposible. Dices eso, pero lo has visto por ti mismo. Lo vio, pero todavía era imposible. ¿Cómo es esto posible? Él demandó. Esta isla debería tener algún tipo de vida. ¿Cómo nos llamas? Yue le preguntó. Eso no es lo que quise decir y lo sabes, Shifu, le dijo. Ella se rió y Naruto dijo. En realidad, estaría mal llamar a este lugar una isla. Ahora era el turno de Asami de protestar. Sensei, no puedes hablar en serio, le dijo. Es una masa de tierra sola en el mar. Por eso se llama isla. Conozco la definición, Asami. Solo digo que estaría mal llamarlo así. ¿Cómo lo llamarías entonces? Una gran pila de refugio y escombros que ha tenido Agni solo sabe cuánto tiempo para fusionarse y convertirse en una isla. Fue una pregunta que hizo que los tres se detuvieran en seco. ¿Qué edad tiene este lugar? Preguntó Korra, casi asustada de escuchar la respuesta. Más viejo que Wan cuando nació. Ella tenía razón. No quería saber la respuesta, pero la había escuchado de todos modos. Había visto cómo había sido el mundo en ese entonces. La hizo preguntarse qué le había pasado a este lugar. ¿Y vienes constantemente a formar aprendices? En realidad, Short Stack, dijo Yue, solo venimos aquí cuando tenemos que hacerlo. Esta ha sido solo mi tercera visita. Asami y Tano intercambiaron miradas. Su garganta se sentía bastante seca en ese momento y sabía que no era porque había pasado un tiempo desde que bebió algo. Sus pies querían que se diera la vuelta y se alejara, pero sus piernas seguían avanzando. Sensei, dijo, tengo el mal presentimiento de que no debería estar aquí. Bien, le dijo. Eso significa que tu cerebro está funcionando. No se alegró de escuchar esa noticia. ¿Por qué tengo ese sentimiento? Probablemente te das cuenta subconscientemente de que este lugar es un lugar que no debería haber sobrevivido. El mero hecho de que lo haya hecho es enviar vibraciones de que lo que estás captando está mal. Lo que dijo era verdad. Tenía la sensación de que esta isla estaba muy mal y no debería existir. Pero lo hizo. No dijo nada más porque probablemente les daría una respuesta que se sentirían incómodos. ¿Fue obra de los espíritus? Preguntó Korra de repente. Ella miró al avatar con incredulidad. ¿Por qué preguntaría eso cuando ya habían recibido respuestas inquietantes? No, no fueron los espíritus, dijo Yue. Naruto se burló y le dijo. Este es probablemente el único lugar al que los espíritus ni siquiera pensarían en acercarse. No dijo nada más. Continuó la caminata junto a Yue, dejando a los jóvenes sintiéndose muy confundidos y con mucho miedo. Aún así, siguieron a los dos por el sendero. El sol comenzaba a descender de su pico cuando finalmente llegaron al final del sendero. El sendero terminaba en la boca de una cueva. ¿Caminamos todo el camino hasta aquí en busca de una cueva? Asami le preguntó a su maestra. La boca de la cueva en sí no parecía ominosa. Las obras de teatro y las historias de radio en la ciudad le harían creer que la boca de una cueva que conducía a lugares oscuros y peligrosos se vería como una bestia que abre la boca para comérsela u otras tonterías similares. No había creído esas cosas antes de haber comenzado a aprender de Naruto y ciertamente las cree ahora. Aún así, esos malos sentimientos dentro de ella eran casi gritos de que entrar allí era una mala idea. No, por supuesto que no, respondió Naruto. Caminamos todo el camino hasta aquí por lo que hay dentro de la cueva. Entró en la boca sin dudarlo y Yue estaba justo detrás de él.
Los tres restantes no vieron otra opción que seguirlos. Dentro de la cueva parecía bastante normal. El suelo no era más que roca sólida, más allá de la linterna que trajo solo vio oscuridad, y había un montón de estalagmitas y estalactitas a su alrededor. Una vez más, no escucharon ningún tipo de animales dentro de la cueva y eso hizo que el lugar fuera bastante espeluznante. Pero cuanto más se adentraban, más se daba cuenta Asami de algo. No era muy obvio, pero vio indicios de que la cueva era algo más que una cueva. El suelo era demasiado ancho y circular para ser natural. Algo tenía que hacerse aquí, pero ella no tenía pruebas. ¿Cuánto más adentro?, preguntó Tano, dando un paso alrededor de una estalagmita. Naruto y Yue caminaron hacia adelante con linternas encendidas y sin miedo en sus pasos. Aproximadamente una hora, respondió Naruto. Korra gimió. Tienes que estar bromeando. En realidad, lo es, respondió Yue. Son unos 5 segundos. Los dos se detuvieron, haciendo que sus aprendices y el avatar también se detuvieran. ¿Estaban aquí?, preguntó Tano, tratando de mirar a su alrededor. Todo lo que podía ver era la pared de la cueva. Estamos aquí, dijo Yue, su voz se volvió bastante sombría. Dio un paso hacia un lado para que pudieran ver bien. Asami vio lo que parecían 2 losas de metal incrustadas en la pared. Estaban hechos de acero y piezas de buena calidad también. Había una libreta al lado que tenía botones, alrededor de 12 de ellos. Cada uno tenía un símbolo en ellos. Los primeros 10 tenían los números del 0 al 9, pero no reconoció los 2 últimos. Simplemente parecían un par de líneas dibujadas juntas para hacer símbolos. Encima de la almohadilla había una luz roja deslumbrante, casi como si prohibiera intentar esto. Esa misma luz estaba en una especie de lente sobre las losas. Los miró y tuvo la sensación de que los estaba mirando. Su maestra miró a la lente y dijo, «Soy yo». «¿Es esa vez otra vez?». Metió la mano en su camisa y sacó algo, sosteniéndolo. No hubo respuesta, pero la luz se puso verde en la libreta. Extendió la mano y escribió un código con una velocidad y precisión que Asami sabía que provenía de la experiencia. Las 2 losas se separaron y se deslizaron silenciosamente hacia la pared de la caverna. En el interior había un espacio en el que podrían caber, pero lo suficiente. Cuando siguió a Naruto adentro, sintió el frío metal bajo sus pies y vio que las otras 3 paredes estaban hechas de vidrio. ¿Esto es un ascensor?, preguntó, su respiración se llenó de maravilla. Podía ver las similitudes entre este y los de las fábricas de su empresa. Pero este no se parecía a ningún ascensor que hubiera visto antes. No era lo suficientemente grande para transportar ningún tipo de carga que ella conociera. Solo podían encajar como estaba. Eso significaba que tenía que ser un ascensor diseñado solo para personas. ¡Qué maravilla podría haber sido esto! Yue miró hacia atrás y vio la expresión del rostro de Asami. Ni siquiera lo pienses, Asami, le dijo. Miró al Váter Paragon, sorprendida de que ella la llamara. ¿Qué quieres decir?, ella preguntó. Conozco esa expresión en tu cara. Es la misma mirada que solía tener Barrick cada vez que tenía una nueva idea o veía algo que lo inspiraba. Mira, simplemente no tomes nada de este lugar, ¿de acuerdo? Hacer eso sería malo. Pero es solo un ascensor, le dijo Korra. Era un ascensor impresionante, podía admitirlo. Pero seguía siendo solo un ascensor. Créeme, Short Stack, esto es solo la punta del iceberg. Lo que estás a punto de ver fue otra razón por la que Sokka me eligió a mí en lugar de Barrick. No habría podido controlarse si hubiera visto lo que vino. Siguiente. Mientras hablaba de su viejo amigo, su rostro se convirtió en un ceño fruncido. Siempre pasaba así cuando tenía que hablar de Barrick. «Estás frunciendo el ceño otra vez», le dijo Naruto. «Lo sé. Presiona el botón ya». «¿Qué botón?», preguntó Asami, alejándose del cristal para ver de qué estaban hablando. Vio a su sensei presionar un botón en la pared junto a la puerta. La puerta se cerró y sintió la gravedad moverse debajo de ella. Fue un hecho que le dijo lo que estaba sucediendo al instante. «¿Vamos a bajar?». «Sí», le dijo Naruto a su alumno. No le agregó nada como un comentario leve o realmente sarcástico. Demostró lo serio que era y que ella también tenía que estar allí. Pero incluso si intentaba igualar su nivel de seriedad, no podía dejar de mirar el ascensor a su alrededor. Fue una maravilla tecnológica. Ustedes deberían echar un vistazo fuera del cristal si quieren ver algo que los asuste, les dijo Yue a los 3. Decididamente, no estaba mirando por el cristal cuando dijo eso. Probablemente debería haber sido una pista de que no deberían hacerlo. Pero Asami sabía que su curiosidad era demasiado para dejarla ir.
Se volvió hacia el cristal, queriendo ver qué había ahí fuera. Al principio, no vio nada más que oscuridad. Pero luego vio formas moviéndose en la oscuridad y su boca se abrió. ¿Estamos bajo el agua? Preguntó Korra a su lado, su boca también cayó. Sí, lo estamos, dijo Yoe. Miedo, ¿no? ¿Estás bromeando? Esto es asombroso. Asami dijo, incapaz de apartar los ojos de la vista. El ascensor debe estar hecho de un material de construcción muy duradero para resistir las presiones del agua del océano. Korra tampoco podía apartar los ojos de la vista. A medida que el ascensor descendía, notó que había más formas en el agua. Estas formas no eran como las formas de los peces que habían visto momentos antes. Eran más en bloques y redondeados al mismo tiempo. Al principio no sabía qué hacer con ellos. Pero a medida que descendían, vio más y más formas. Todos aparentemente estaban agrupados y, sin embargo, podían formar su propio espacio, empujando hacia arriba. No fue hasta que perdió de vista las primeras formas que se formó una sospecha en su mente. Miró hacia abajo y vio más formas debajo, estirándose hasta que no pudo verlas. Pero no eran formas. Eran edificios, como los de Ciudad República. ¿Vamos a ir a una ciudad? Preguntó a los Paradons, sin apartar los ojos de las formas. Lo somos, respondió Naruto. Trató de ver el borde, pero todo lo que podía ver eran edificios y más edificios. ¿Qué tan grande es? Ella preguntó. Parece que es tan grande como B-Shinse. Déjame explicártelo de esta manera. Inspiró la creación de B-Shinse y, al mismo tiempo, hace que parezca una pequeña ciudad. Pero eso no fue posible. No debería ser posible. B-Shinse era la ciudad más grande de Bending Countries. Era tan grande que la gente encontró su ubicación en los mapas buscando sus paredes. Si esta ciudad era lo suficientemente grande como para hacer que Basin se pareciera pequeña, las meras implicaciones de eso eran suficientes para hacer que su mente se tambaleara. Tenía que ser una ciudad que se extendía por un cuarto de continente. Tengo una pregunta, dijo Tano, con los ojos pegados al cristal también. Yoe preguntó. ¿Qué pasa, Tano? Si esta ciudad es tan grande, ¿qué está haciendo en el fondo del mar? Esa fue una pregunta que llamó la atención de Asami de inmediato. Le trajo otra pregunta a la mente. Si esta ciudad está en el fondo del mar, ¿cómo es posible que podamos bajar a ella desde una cueva? Porque, dijo su sensei, esa cueva se formó alrededor de la torre más alta que se haya construido. Técnicamente hablando, el ascensor no desciende a la ciudad. Sube a la cima de la torre, donde el gobernante de la ciudad y la tierra vivida. Fue una respuesta que solo les dio más preguntas, preguntas que querían responder pero que al mismo tiempo no. Los tres se miraron. Solo había una pregunta en sus mentes que se atrevieron a hacer. ¿Qué pasó aquí? Preguntó Korra. Lo descubrirás pronto, le dijo Yoe, todavía de espaldas al cristal. El resto del viaje se hizo en silencio. Finalmente, las formas se desvanecieron en la más absoluta oscuridad. El ascensor se detuvo poco después y las puertas se abrieron. Está bien, todos afuera, ordenó Naruto. Además, no intentes explorar. ¿Por qué? Preguntó Tano. Ya nos dijo, le recordó a Asami, no podemos llevarnos todo con nosotros. Si vamos a explorar, corremos el riesgo de encontrar algo que llevarnos de vuelta. Eso es, reconoció su sensei. Pero también se debe a que el eje central es el único lugar que se las arregla para mantener fuera del agua. Si vas a explorar, es muy probable que provoques que el agua se precipite y todos muramos. Ahora vamos, tenemos que irnos. Los aprendices y el avatar se quedaron detrás de los Paragons cuando salieron, muy temerosos de lo que sucedería a continuación. Teniendo en cuenta lo que les dijeron y lo que vieron, esperaban que el lugar estuviera medio ahogado en agua y completamente a oscuras. Pero, en cambio, no vieron goteras y las grandes estructuras parecidas a lámparas en los techos les iluminaron. Le recordaron a Asami las luces industriales en las fábricas, solo que más poderosas. Una vez que superó el miedo a estar rodeada de agua que le llegaba hasta la cintura, comenzó a mirar a su alrededor mientras caminaban. Lo que vio la asombró absolutamente. Las paredes y el techo fueron hechos completamente de metal. No vio vigas de soporte ni siquiera bordes donde terminaban las paredes y comenzaba el techo. Honestamente, parecía que estaban construidos juntos y, sin embargo, sabía que eso era imposible. ¿Cómo diablos fue esto posible? Se preguntó a sí misma. Los métodos de construcción deben haber sido muy avanzados. Probablemente harían que lo que hemos creado parezca algo de la imaginación de un niño. La caminata fue corta y terminó frente a otro par de puertas.
Se abrió sin que nadie tocara nada, algo que asombró aún más a Asami. Korra vio la expresión de asombro en su rostro y se inclinó hacia ella. ¿Estás impresionado por una puerta? Ella preguntó. Estoy impresionada por una puerta que se abrió cuando nos acercamos y nadie tocó nada para que se abriera en primer lugar, respondió. Ni siquiera podía empezar a imaginar lo que haría falta para que algo así sucediera. Atravesaron las puertas y se encontraron en lo que, a sus ojos, parecía una oficina. Pero llamarlo oficina no sería suficiente para describirlo. Era demasiado grande para llamarlo una oficina. Quizás era más una sala del trono que una oficina. Podía ver el trono en ruinas sentado cerca. También podía ver los estantes alineados en las paredes, extendiéndose por el pasillo. Se preguntó cuántos de esos estantes estarían llenos de libros. ¿Qué es este lugar? Le preguntó a Naruto. Esa sola pregunta muestra que tienes un fideo por cerebro. Gritó una voz. Si no sabes lo que es este lugar, cierra la trampa hasta que alguien se digne decírtelo. ¿No te enseñaron correctamente, muchacha? Era una voz que de alguna manera se las arreglaba para tener un acento extranjero del que nunca había oído hablar y también tenía una cualidad que no podía ubicar. Si se viera obligada a describirlo, habría dicho que sonaba como si procediera de una máquina. Pero aún no fue suficiente para describirlo adecuadamente. La voz en sí había hecho eco en todo el pasillo, haciéndola girar la cabeza para ver de dónde venía correctamente. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Estás ciega o algo así, niña? ¿O no puedes ver lo que carajo está frente a ti? Demandó la voz. Quizás si bajaras un poco la voz, ella podría encontrarte más fácilmente. Sugirió Naruto. Había un poco de humor y Asami juraría que estaba sonriendo. Oh, no te pongas tan alto y poderoso conmigo, muchacho. Todavía recuerdo la vez que pensaste que era un fantasma. Te disparaste 6 metros en el aire. Estabas escondiendo las sombras cuando te conocimos. Era una preocupación legítima. Ahora, ¿podrías bajar la voz? Hubo un momento de pausa antes de que la voz hablara de nuevo. Ahí, ¿estás feliz? Estaba mucho más bajo ahora y podía decir que venía de enfrente de su sensei y Yue. Sí, gracias. Naruto los miró y dijo. Asami, Tano, Korra, ven al frente. Lo hicieron con cierta vacilación. No sabían lo que iban a ver y eso los ponía nerviosos. Pero cuando finalmente vieron a quién pertenecía la voz, se detuvieron y miraron con asombro. Asami había leído sobre el rey Tierra Kunei, tenía una mascota que era conocida como un oso, no un oso ornitorrinco, un oso ardilla, un oso zorrino o un oso armadillo, solo un oso, lo cual era extraño, llamado Bosco. Lo que estaba mirando se parecía a Bosco, solo que más pequeño, de pie sobre 2 piernas y de alguna manera logrando tener una expresión de enojo en su rostro. Tano vio lo mismo y se sorprendió tanto como ella. Simplemente hizo vocal lo que estaba pensando. ¿Qué demonios estamos mirando? Podría decir la misma maldita cosa. Respondió el osito. Parecías que te arrojaron debajo de una navaja y te volviste peor. ¿Qué demonios le pasó a tu cabello, muchacho? ¿Decidiste intentar cortárselo un hacker de malezas o algo así? ¿Y tú? Dijo, volviendo su atención a Asami y señalando una garra que de alguna manera logró parecer acusadora. ¿Ve? Ella respondió. Sí tú. Decía. ¿No te dije ya que tienes un fideo por cerebro? No hagas preguntas estúpidas o redundantes. Ella no supo qué decir. Esta fue una especie de primera experiencia para ella. ¿De acuerdo? El osito no pareció muy complacido de escuchar, pero lo aceptó de todos modos. A todos, este es Bio, les presentó Naruto. Él se ha estado ocupando de este lugar. Es un oso de pie sobre 2 patas, dijo su aprendiz en voz alta. Técnicamente hablando, es una máquina en forma de oso de peluche de pie sobre 2 patas, la corrigió Yue. Máquina. Respondió el oso indignado, moviendo la cabeza para mirarla. Has olvidado tus modales desde la última vez que estuviste aquí, muchacha. Soy un as en pleno funcionamiento que ocupa este cuerpo, muchas gracias. Lo siento, Bio, se disculpó de inmediato. Me olvidé. Cuando superó su sorpresa al ver la cosa, Asami naturalmente sintió curiosidad por el oso. Al escuchar que era una máquina, se preguntó cómo se había vuelto así. Se movía por sí solo, sin apoyo que ella viera y tenía una gama completa de movimientos junto con una voz completamente funcional. ¿Qué significa as? Ella preguntó. Espíritu artificial, le dijo Naruto. Ella lo miró, sorprendida de nuevo. Él es que... Él asintió. Vio aquí es el primer y único espíritu que queda que fue creado por humanos. ¿Pero cómo? Ella preguntó.
La idea sonaba imposible, pero se maravilló ante la mera posibilidad de hacerlo. Su maestra la miró fijamente y dijo: es una de esas cosas que no puedes llevarte, Asami. Ella se desinfló ante esas palabras, decepcionada. Todas estas maravillas a su alrededor y ni siquiera podía llevarse una escarpa con ella. Por otro lado, estaba empezando a comprender por qué a Barrig le costaría estar aquí. Cuando volvió a mirar al oso, vio que estaba mirando a Korra. La miraba con bastante intensidad y, a medida que pasaba cada segundo, su rostro se oscurecía. Ladie, ¿qué diablos estoy mirando aquí? Exigió con voz tranquila y contenida. Asami sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su escuchar esa voz tranquila la asustó más que escucharla enojada. Korra se veía nerviosa pero se tragó su nerviosismo y dijo: mi nombre es Korra. Me importa un carajo cómo te llamas, chica. Lo que quiero saber es por qué eres una maldita farsa y te atreves a pararte frente a mí. Ella estaba asombrada por esas palabras. Estaban llenos de tal veneno y repugnancia. Pero luego se enojó. ¿Quién diablos se creía este pedazo de piel y máquina para mirarla así? Abrió la boca pero Joel le puso una mano en el hombro. No es una buena idea, Korra, dijo. Solo espera y escucha. Estoy esperando, muchacho, dijo el oso de nuevo. Naruto parecía imperturbable por el veneno y el peligro de su boca. Es como ella dijo, vio. Se llama Korra, dijo. Ella es conocida como el Avatar. ¿Avatar? Repitió el oso. Su. No dijo nada durante un largo momento, eligiendo mirar a Korra. Aún había disgusto en sus ojos, pero Asami también vio algo más. Parecía, anhelo. ¿Cómo fue eso posible? Ese oso o espíritu artificial o lo que fuera les había hablado con tanta hostilidad. ¿Cómo podría tener algún tipo de emoción anhelante adjunta? ¿Qué está haciendo ella aquí? Preguntó finalmente. Pensé que se había decidido que ella y los de su clase nunca conocerían este lugar. ¿Mi tipo? Repitió Korra. Se sintió un poco insultada por esas palabras. Parecía que se suponía que era algo más que humano. Naruto se inclinó y le susurró al oído. Tus predecesores, Korra. Se inclinó hacia atrás y miró a Bio. Estamos rompiendo el protocolo. Lo fulminó con la mirada por un momento más y luego se dio la vuelta. Bien, solo mantén esa cosa lejos de mí. Asegúrate de que no hable a menos que yo quiera que hable. Oye, yo no soy nada. Espetó Korra. Eres una cosa. No se dio la vuelta y la golpeó como ella pensó que lo haría. Siguió alejándose, atravesando una puerta al otro lado. Los Paragons empezaron tras él y los aprendices lo siguieron. Korra consideró quedarse quieta, solo porque podía. Pero era infantil y se dio cuenta de que era infantil. Ella corrió tras ellos. La habitación contigua tenía una especie de carruaje de metal. Asami se quedó quieta por un momento y lo analizó. Parecía una mezcla entre un compartimento de tren y un satomóvil. Pero no estaba tan bloqueado como tampoco y también estaba al aire libre. Había unas 5 filas detrás de la parte delantera del carruaje y cada fila tenía 3 asientos. Eso significaba que podía transportar hasta 15 personas más el conductor. Chica, ¿qué diablos estás haciendo? Preguntó el oso. Volvió a la realidad y la miró. Estaba sentado en el asiento del conductor y volvió a parecer molesto. Lo siento, no pude evitarlo, le dijo. Soy ingeniero. Este tipo de cosas es fascinante. Si dices que lo es. Personalmente, me importa un comino. Dijo esas palabras, pero miró el carruaje con un cariño que sabía que solo venía de conducir durante tanto tiempo que sabía todo sobre él. Está bien, todos suban al tranvía. Tomen los asientos que quieran. Excepto usted, le dijo a Korra. Te sientas en la parte de atrás. Quería protestar, pero una mirada de Naruto la reprimió. Ella solo asintió con resentimiento y se fue a la parte de atrás. Una vez que se sentó, se conformó con hacer un agujero en la parte posterior de la cabeza del oso. No te desquites con él, explicó Naruto en voz baja mientras se sentaba en la fila frente a ella. ¿Por qué no debería hacerlo? Es él. Él, Korra, la interrumpió. Ese oso ha vivido más que cualquiera de nosotros. Si quiere que lo llamen macho, llámelo macho. Eso no tenía sentido para ella. Era un espíritu, uno que supuestamente había sido creado por humanos y metido dentro de un oso. Incluso si sonaba como un chico, seguía siendo un espíritu. No tenía género. Quería decirle esto a Naruto pero la expresión de su rostro era firme. Bien, estuvo de acuerdo, él es el que está siendo grosero conmigo. Lo sé. Hay una historia. El tranvía arrancó, levitando del suelo y avanzando a una velocidad que ella no creía que pudiera alcanzar un satomóvil.
Pero todavía estaba concentrada en Naruto. ¿Qué es? Solo espera, dijo, volviendo la cabeza hacia el frente. Lo descubrirás pronto. Quería protestar, que él se lo dijera ahora. Pero no tenía sentido. Sabía que el anciano solo le diría o le mostraría lo que había mencionado cuando le apeteciera y ni un momento antes. Así que se reclinó en su asiento, abriendo los brazos como si fuera dueña del espacio. Miró hacia adelante y vio que Tano y Asami estaban en la fila justo detrás del oso. Estaban inclinados hacia adelante, casi ansiosos por ver lo que se avecinaba delante de ellos. Verlos así, ansiosos por ver lo que le esperaba tan lejos, la hizo sentir celosa. Ella también quería estar allí con ellos. Pero en cambio, ella estaba de regreso aquí, como una rechazada. El viaje duró unos 20 minutos antes de detenerse en el par de puertas más grande que habían visto hasta ahora. El oso dio tantas vueltas que Asami se habría perdido tratando de regresar a la sala del trono / oficina. Cuando se bajó del tranvía, sintió como si sus piernas estuvieran gelatinosas, temblando cuando intentaba quedarse quieta. Pero a pesar de ese sentimiento, había una gran sonrisa en su rostro y miró hacia el tranvía con nostalgia. No te hagas ninguna idea, muchacha, le dijo Bio brevemente mientras saltaba del asiento del conductor. Sé que tu maestra te habló de las reglas. Lo hizo, pero una chica puede soñar, ¿verdad? Él frunció el ceño. No, aquí no lo harás, cerebro de fideos. Recuerda eso o haré que te arrepientas. Él se alejó antes de que ella pudiera responder. Siguieron al oso a través de las puertas. Cuando se cerraron detrás de ellos, de repente se vieron sumidos en la oscuridad. ¿Qué? Asami preguntó, moviendo su cabeza para ver lo que podía. Pero todo lo que vio fue oscuridad. Dale un momento, Asami, le dijo la voz de Yoe desde esa misma oscuridad. Esto sucede todo el tiempo. Las luces volvieron a encenderse, brillando tan intensamente que tuvo que cerrar los ojos. Cuando finalmente los abrió, se abrieron en estado de shock ante la vista. Había una estatua frente a ella que era aproximadamente la mitad del tamaño del estatuto del Avatar Aang Memorial, pero tenía el mismo nivel imponente. Pero eso no fue lo que la sorprendió. Lo que le sorprendió fue el hecho de que estaba mirando una estatua del Avatar Aang. Era la misma cara, el mismo tatuaje de flecha. Era asombroso lo mucho que la estatua parecía el hombre. Pero hubo diferencias. Esta estatua tenía el pelo que le caía hasta la parte posterior de los hombros. También llevaba una armadura que parecía un poco fuera de lugar con el entorno. Parecía algo que se habría puesto un guerrero de la Guerra de los 100 años. Sin embargo, el detalle más distintivo fue la expresión de su rostro. Las expresiones que había visto en Avatar Aang eran amables, generosas, a veces divertidas, la familia de Tenzin tenía las fotos para demostrarlo, y cuando tenía que ser, severa. Ella no vio ninguna de esas expresiones en esa estatua. Vio arrogancia y condescendencia, pero también indignación e ira. La estatua parecía decir que era invencible, pero de alguna manera fue derrotada y no podía creer que fuera verdad. ¿Qué en el nombre de los espíritus es esto? Korra demandó. Asami miró en su dirección y vio que estaba mirando a la estatua con indignación. ¿Se supone que esto es una especie de broma? ¿Qué he dicho sobre ti hablando, farsa? Preguntó el oso. Ahora estaba de pie frente a la estatua como una especie de protector. Al menos, eso es lo que le pareció al aprendiz de Naruto. Ciérralo. Espetó el avatar. No estoy hablando con usted. Giró la cabeza para mirar a los Paragons. ¿Esto es una broma? Difícilmente, dijo yo con total seriedad. No bromearíamos sobre esto. No si pudiéramos. Ella miró la estatua y se estremeció. Solo mirarlo me da escalofríos. ¿Cómo puedes decir eso? Es Aang. Lo conocías. Korra, ese no es Aang, le dijo Naruto bruscamente. Ella hizo girar la cabeza en su dirección. ¿Qué? ¿Cómo no puede ser Aang? Exigió. Miró la estatua. Porque eso fue la primera vez que vine aquí, cuando Aang apenas tenía tu edad. No es él. Entonces, ¿quién es? Hizo una pausa y consideró sus palabras. Si quieres ser técnico al respecto, es una estatua de la última encarnación de la Primera Orden. Ella no entendió esas palabras. No entenderlo solo la irritaba más. Dímelo ya. Nadie la reprendió por perder los estribos de esa manera. En cambio, Yoe miró a Naruto y vio. Estamos aquí, le dijo Alfire Paragón. Bien, podríamos empezar. Él asintió con la cabeza. Está bien, estuvo de acuerdo, pero primero, una lección de historia. Miró a los tres jóvenes, al avatar en particular, con una mirada inquisitiva. ¿Quién conoce los orígenes completos del avatar?
Asami y Tano se quedaron en silencio. Parecía redundante responder esa pregunta cuando estaban justo al lado del avatar, especialmente cuando ambos sabían que ella literalmente se había ido de viaje en la memoria para conocer los orígenes del avatar. Entonces, cuando Korra habló, se quedaron en silencio. El avatar comenzó cuando Wan se fusionó con Raava durante la convergencia armónica, explicó. Usaron la convergencia armónica para hacer que la fusión fuera permanente. Juntos, derrotaron a Baatu, sellándolo en el árbol del tiempo, y cerraron los portales espirituales. Wan pasó el resto de su vida viajando, tratando de llevar la paz a la gente que luchaba. Cuando finalmente murió, se reencarnó en el avatar Nubia, el primer avatar aire control. Cuando terminó, miró a los adultos y al oso con una mirada desafiante. Ella conocía su historia. Lo había visto por sí misma. Los desafió a que dijeran que estaba equivocada. La mitad de lo correcto, dijo finalmente Naruto. Ella se quedó quieta y luego le frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Eso es lo que pasó. Sacudió la cabeza. Te pedí la historia completa del avatar. Solo has descrito los comienzos de la segunda orden. ¿La segunda orden? Repitió ella, realmente confundida por sus palabras. ¿De qué estás hablando? Está hablando de la primera orden, dijo el oso con disgusto. Realmente eres una jodida farsa si no lo sabes. Nunca lo han sabido, vio, le dijo Yue. Sonaba como si ella le estuviera recordando. Ese era el punto. Él resopló con burla. Entonces edúcala. Korra quiso replicar algo feroz, dar una reprimenda que picara la nariz del oso. Pero una mirada de su tía y todos esos pensamientos se desvanecieron hoscamente. Hola, chicos. Tano les dijo a Korra y Asami. Echa un vistazo a las esquinas. Asami miró y vio 4 estatuas más. Estaban hechos del mismo metal que el primero, pero también parecían más altos que él. Todos extendieron los brazos con las manos apretadas alrededor de cadenas de hierro. Una mirada de juicio condenatoria se había puesto en sus rostros mientras miraban la estatua que estaba en el centro de ellos. Se preguntó si eso tenía algo que ver con la expresión de la estatua parecida a Aang. Los contó de nuevo y el número sumó 4. Vio los medallones que estaban tallados para colgar alrededor de sus cuellos y lo supo. Estos son nuestros predecesores, ¿verdad? Le preguntó a su maestra, ¿los primeros? Naruto asintió. Muy bien, Asami, le dijo. Sí, estos son de hecho los Paragons originales, los líderes de la rebelión contra el tirano. Vio hizo una mueca y gruñó silenciosamente ante el título, pero nadie realmente se dio cuenta. ¿Por qué se rebelarían? Preguntó Korra. Golpeó el suelo con la espada. Mira abajo. Sus ojos se agrandaron cuando miró hacia abajo. No se había dado cuenta de que estaban parados en un mapa tan ancho y grande que literalmente cubría una cuarta parte del suelo. La masa de tierra en el mapa no le era familiar y cuando miró a Tano y Asami, pudo ver que tenían la misma mirada de desconcierto que sabía que tenía en su rostro. Volvió a mirar la masa de tierra, tratando de averiguar de alguna manera qué era exactamente. Había algunas islas alrededor de los bordes, pero la mayor parte de la tierra era el único gran continente. Siguió mirando y mirando hasta que pudo haber memorizado cada detalle del mapa. Pero todavía le resultaba desconocido. Había algo familiar en ello, solo una pista. Pero no fue suficiente para llevarla adelante y fue suficiente para posiblemente volverla loca. Ella apartó la mirada y miró a los Paragons. ¿Qué es esto? Es un mapa, le dijo Yue. Puedo ver que es un mapa, tía Yue. ¿Pero de qué es un mapa? Ella sonrió un poco y asintió con la cabeza. Buena pregunta. Naruto se hizo cargo de la explicación. Es un mapa de este lado del planeta antes del final de la primera orden. Asami miró hacia arriba del mapa. Espera, eso no puede ser correcto, protestó. ¿Y por qué no? Preguntó. Señaló el mapa de forma casi acusadora. Esto no se parece en nada a los 5 países. Dije que fue antes de que cayera la primera orden, respondió. Ha pasado mucho tiempo. Las cosas cambian. Vio la obstinada negativa en sus ojos. Ella no quería creerle. No estaba enojado por su negativa. Se alegró por ello. Aquí, dijo, caminando hacia la parte superior derecha del mapa. Usó la funda de su Zanpakuto para trazar un límite imaginario. Intenta ver la parte en la que estoy parado como el reino tierra. Ella miró donde trazaba la línea y trató de verla. Estaba allí, débilmente, y solo si ella incluía a la República Unida. Pero aún podía verlo. Una vez que lo vio, miró y vio los otros países también, vagamente. Estaban adheridos a la masa de tierra y todavía parecía que estaban siendo moldeados y formados. ¿Qué pasó?
Naruto se volvió sombrío y serio. Esa es una respuesta con una historia adjunta. Golpeó el suelo frente a él. Prestaron atención a la señal silenciosa de pararse frente a él. ¿Estás listo? Sí, respondió Tano. Vio resopló audiblemente, lo cual fue un poco extraño de escuchar de un oso. Jodida respuesta incorrecta, muchacho, le dijo. Vio, por favor déjame hacer esto, le dijo el dechado de fuego. Lo que sea. Solo termina de una vez. Se alejó de ellos, rodeando el borde de la estatua. Todavía podían verlo, pero solo débilmente contra la base de la estatua. Naruto se aclaró la voz, recuperando su atención. Al principio, cuando este mapa era la verdad, no había ninguna flexión. ¿Qué? Korra gritó. Él la miró con irritación. Sucedió, supéralo. Te explicaré si puedo oír sin interrupciones. Lo siento, se disculpó. Gracias. Ahora, como decía, nadie podía doblar. Pero no fue un disuasivo. La gente progresó y creció y mientras había conflicto, se pudo resolver para que la paz pudiera volver a tener. Sabían de la espíritus y los honró, lo que los espíritus aceptaron. En general, fue un buen momento para vivir. Pero luego algo cambió. ¿Qué hizo? Asami preguntó reflexivamente. Él la miró y ella entendió el punto silencioso. Lo siento, no pude evitarlo. Trate de contenerse, le dijo. Sí, sensei, dijo con la cabeza inclinada. Como estaba diciendo, algo había cambiado. Los espíritus previeron que algo terrible vendría al mundo, tanto espiritual como mortal. Vieron que comenzaría en el mundo mortal y cuando se hiciera allí, irrumpiría en el mundo espiritual y consumirlo. Eligiendo detenerlo en el mundo mortal, decidieron crear un alma con el poder de los 4 elementos. Todos se unieron y vertieron una parte de su esencia en esta alma y cuando estaba llena estalló, lo enviaron al mundo mortal. El alma nació en un niño en un pueblo de tamaño moderado. Incluso desde el principio, todos sabían instintivamente que él era diferente a los otros niños. Los niños se mantuvieron alejados de él por eso y cuando comenzó a mostrar su habilidad para doblar el aire y la tierra a su alrededor, el agua en el río y el pozo, y los incendios en su pozo, fue más aislado, tratado como un monstruo, atormentado. Los espíritus no hicieron nada para intervenir. Habían hecho lo que tenían que hacer para ser y sabían que sería una influencia para él, que lo haría humilde y respetuoso. Estaban bien y mal. Lo terrible nunca llegó y el aspirante a héroe era un paria que no tenía nada que pudiera usar sus poderes contra sí mismo. Así que, en cambio, golpeó contra el mundo, subyugando su ciudad natal a su gobierno al matar el alcalde y sus verdugos. Pero allí no había terminado, no cuando había otras tierras que conquistar. Se dirigió hacia ellos, obligándolos a doblegarse a su voluntad. Pronto, la gente comenzó a seguirlo por respeto, miedo, y anhelo de su poder. En unos años había forjado un imperio de toda la masa continental y gobernó desde la misma ciudad que lo condenaba al ostracismo. No era un gobernante benévolo ni siquiera bueno. Sus seguidores dirigían el imperio con una corrupción flagrante. Si la gente protestaba o intentaba oponerse al imperio, él mismo los atacaba y los obligaba a arrodillarse una vez más. Si deseaba tener una mujer en su cama, lo único que tenía que hacer era reclamarla y ella vendría, no importaba si estaba casada, prometida o soltera. Ellos venían y de sus lomos salían sus hijos. Pero los vio a todos y los descartó por débiles, porque nunca fueron lo suficientemente fuertes para hacer lo que él podía, manejar los 4 elementos. Solo pudieron manejar uno. No fue difícil para ellos comprender lo que estaba diciendo. Pero pensar en eso hizo que sus ojos se abrieran aún más. Eran los Benders originales, se dijo Asami. Era cierto lo que decía su sensei. Ningún hijo de un avatar ejercía el poder del avatar. Nadie esperaba que los hijos de Avatar Aang tuvieran todos sus poderes. De hecho, esperaban heredar solo su aire control. Cuando Korra tuviera hijos, no tendrían sus poderes excepto su agua control. Ella miró al avatar pero su atención no estaba puesta en ella. Su maestra continuó su relato. Su reinado fue largo y horrible, llegando hasta los nietos de sus primeros nietos. Los que habían conocido su verdadero nombre pronto empezaron a morir y así solo quedó su título, el tirano. A medida que empezó a envejecer y cansarse, incluso mucho después de su muerte. Debería haberlo hecho, la gente tenía la esperanza de que la pesadilla terminaría y el imperio desaparecería. El tirano también consideró el futuro, cuando finalmente comenzó a sentir que el final se acercaba para él. Temía lo que vendría después y lo que vendría de lo que había creado. Hacía mucho tiempo que había decidido que ninguno de sus hijos era lo suficientemente digno para, pero él no quería que su imperio cayera en la nada.
La mayoría habría aceptado que su tiempo había terminado, pero Tirant creía que él era diferente, que podía hacerlo diferente. Y después de años de investigación, descubrió lo que creía que era un camino. Cuando los planetas se alinearon, fue al techo del mundo. Desde allí, rompió la barrera entre los mundos y cruzó al mundo espiritual. Tan pronto como cruzó, los espíritus se dieron cuenta de su presencia y sus intenciones. Todos se apresuraron a detener su creación, pero él era demasiado poderoso y demasiado experimentado para ellos. Los atravesó con facilidad y continuó a través de su mundo sin obstáculos. Intentaron muchas veces detenerlo, pero cada vez fallaron. Finalmente, encontró lo que estaba buscando en el mundo espiritual. El río de la eternidad a través del cual todas las almas regresan cuando sus cuerpos mueren y se van cuando renacen. Ningún alma viviente se había metido en sus aguas antes. Eso no lo detuvo. Con su último aliento, se paró en el centro del río y se hundió. La cantidad de energía espiritual que surgió de esa acción singular, a lo largo de Con Harmonic Convergence, provocó una reacción violenta y abrió otro agujero en la tela de los mundos. ¿El portal sur? Preguntó Korra, una sensación de pavor creciendo en su estómago. Ella ya sabía la respuesta, pero quería escucharla de su boca. La miró con fastidio. ¿Por qué ustedes los jóvenes siempre deben interrumpirme? ¿Fue el portal del sur? Suspiró exasperado. Sí, lo fue. Pero ya lo sabías, así que ¿por qué preguntaste? Ella miró el mapa, tratando de encontrar el polo norte, pero también para evitar su mirada. Tan solo quería asegurarme. Por supuesto que sí. Yoe miró a su compañera Paragon. Sáltate el sarcasmo y sigue con la historia. Él la miró con repugnancia antes de volverse hacia los jóvenes. El tirano aparentemente se había ido y, como todos pensaban, el imperio se desintegró rápidamente. Pero aunque hubo algunas esperanzas de que volvieran los buenos tiempos, la gente más hambrienta de poder comenzó a luchar para forjar sus propios reinos. Lo que había resistido durante años cayó más rápido. En una semana. Las guerras duraron años, hasta que de repente un niño con los poderes del tirano emergió y comenzó a tomar el control de las tierras de regreso. Marchó a través del imperio en ruinas, devolviéndole la vida y subyugando a todos los que intentaron luchar contra él. Cuando su conquista terminó, se sentó en la cima del trono del tirano y proclamó que él era el tirano que volvió. Al sumergirse en el río de la eternidad, obtuvo el control de su propia alma. Podía retener su conciencia original cuando se reencarnara. Aunque pasarían algunos años antes de que emergiera con éxito, la esperanza que la gente tenía de que el tirano se había ido para siempre, murió allí. Gobernó como lo había hecho antes y cuando murió de nuevo, había la esperanza de que la primera vez fuera solo una casualidad. La lucha comenzó de nuevo y el tirano regresó, esta vez en el cuerpo de una niña. El ciclo se repitió una y otra vez. Cada vez que moría y renacía. Se hizo evidente que con cada nueva reencarnación, las habilidades del tirano en doblar volverían a cero. Cada nueva encarnación tendría que volver a aprender las habilidades. Cuando fueran competentes en cada arte de doblar, el tirano finalmente tomaría el control del cuerpo y la personalidad anterior se desvanecería en el abismo. Sus propias habilidades volverían a él y no habría más necesidad de lecciones. ¿Cuánto tiempo le tomó llegar a ser competente? Preguntó Korra. Bio se asomó entre las sombras lo suficiente para mirarla. Deberías intentar usar tu cabeza. ¿O es un concepto novedoso para ti? Yoe aprovechó ese momento para intervenir antes de que las cosas se pusieran feas. Miró a la figura de su sobrina y le preguntó. Korra, ¿alguna vez te has preguntado por qué al avatar siempre se le dice quién es cuando cumple 16? Realmente no lo había hecho. Le habían dicho cuando era una niña y eso fue después de que comenzó a lucirse en la casa. A Aang le habían dicho cuando tenía 12 años, debido a lo que se había estado gestando en los 4 países en ese momento y había terminado huyendo. Pero por cada avatar ante ellos, fueron proclamados avatar en su 16º cumpleaños. Abrió la boca para decirle a Yoe que era tradición, pero se detuvo. Esto no iba a ser algo tan simple como eso. De hecho, necesitaría pensar en ello. El aire se sintió un poco húmedo en su piel mientras lo pensaba. Quizás fue porque estaban tan lejos bajo el agua. ¿Por qué estoy pensando en eso? Se preguntó a sí misma. Fue una distracción. Necesitaba concentrarse en la pregunta. Afortunadamente, recordó algo que Katara le había dicho cuando terminó de Agua Control, después de haber preguntado por su predecesor. Su tía abuela le contó todo sobre por qué había huido en primer lugar.
Es porque ahí es cuando el avatar tiene un control real sobre sus emociones y es hábil en su inclinación inicial, respondió finalmente. Sí y no. Parpadeó y se sintió confundida. ¿Qué quieres decir con eso? El oso volvió a abrir la boca, pero Yoe giró la cabeza hacia él. Ella me lo preguntó a mí, no a ti, vio. Déjame explicarte, por favor. Bien, muchacha, dijo con un gruñido, lo que de alguna manera hizo que su acento fuera más denso. Ella le dio una última mirada de advertencia antes de volver a mirar a Korra. Sí, esa es la razón que te dan en esta era. Pero no siempre fue así. Comenzaron a decírselo al avatar cuando tenía 16 años porque, en algún nivel subconsciente, recuerdan que el tirano poseía completamente sus encarnaciones cuando cumplió 16 años. Korra estaba atónita. Probablemente no debería haberlo sido, pero no vio los hechos como ese hasta que todos estuvieron bien configurados para ella. Lo único que pudo decir en respuesta fue, oh. Oh. Tano repitió, mirándola. Su rostro mostraba cuánto no podía creer que ella hubiera dicho eso. Eso es todo lo que vas a decir. Sigamos adelante, ¿de acuerdo? Volvió a mirar a Naruto y le preguntó, ¿podrías continuar, por favor? Pareció un poco sorprendido. Pensó que iba a tener que anular el argumento para volver al punto. Pero aquí estaba ella haciendo su trabajo por él. Por supuesto, Korra, dijo. Gracias. No hay problema. Aclaró su voz una vez más y comenzó de nuevo. Ahora, el tirano gobernó durante incontables años. Cuando murió, la lucha se convirtió en una opción cada vez menos viable. ¿Por qué intentar gobernar tu propio pequeño pedazo de tierra cuando tu emperador volvería y te pondría de nuevo en tu lugar? Ni siquiera los espíritus podían oponerse al tirano, y ellos fueron los que lo crearon. Las lágrimas entre los mundos se habían estabilizado en portales y el tirano con frecuencia iba al mundo de los espíritus. Lo hizo para poder traer espíritus de regreso y doblarlos. A su voluntad, lo que a menudo tenía éxito en hacer. Los pondría a trabajar canalizando su energía para impulsar el imperio, convirtiéndolos en el combustible que hacía funcionar todo. Cuando la demanda crecía, él iría y conseguiría más espíritus para trabajar. Ahora, como probablemente puedas imaginar, hubo rebeliones contra él durante su encarnación. Hizo una pausa y miró las 4 estatuas a su alrededor. La última y única rebelión exitosa fue liderada por estos 4, cada uno con sus propios agravios personales. Asami miró las estatuas de nuevo, un poco más de cerca esta vez. 2 eran hombres y 2 eran mujeres y la única prenda de vestir que tenían en común eran los medallones al cuello. Los hombres resultaron heridos pero no tenían las mismas cicatrices. El paragón con el hacha atada a la espalda llevaba un parche en el ojo derecho y tenía la mitad de una sonrisa tallada en el lado izquierdo de la boca. El otro hombre se parecía un poco a Lord Zuko en su juventud, aunque con una cicatriz de quemadura que se extendía sobre ambos ojos y le daba algo que parecía una máscara. Frunció el ceño mientras miraba la cicatriz de la quemadura. Espera, ¿eso es? Volvió a la época en que Naruto le había presentado al líder de los arqueros Yuyan, Miyu. La cicatriz en el paragón se veía terriblemente similar a la pintura facial que Miyu había usado. De hecho, si suavizar a las asperezas, diría que era prácticamente idéntico. Tendría que ser algo que le preguntara a su maestra más tarde. Cuando miró a las mujeres, notó que en realidad no tenían cicatrices en la cara. Pero miró más de cerca a la mujer más baja y vio que la expresión de su rostro no llegaba a sus ojos. En realidad, no era nada por lo que pasar por sí solo, pero también vio que los ojos estaban hechos de alguna manera para que se vieran pálidos. Está ciega. La otra mujer no tenía cicatrices y había un bastón contra su espalda. Pero su expresión fue probablemente la más dura de las 4. Asami miró esa cara y sintió que la estaban juzgando por hacer algo mal. La hizo preguntarse qué era lo que tenía contra el tirano que la enfadaba tanto. Otra cosa que tomó nota fue que parecía la más joven de todas. Estos 4 se unieron en rebelión, explicó Naruto mientras miraban, porque el tirano se había ocupado de ellos personalmente. El primer paragón de fuego fue un cazador que estaba cazando cuando accidentalmente se encontró con el tirano. Afirmando que el cazador estaba invadiendo en sus propios terrenos de caza, el tirano le quemó en la cara. El primer Bater Paragón fue un soldado al que se le dijo que fuera el compañero de entrenamiento del tirant. Cuando logró dar un golpe, al tirant le arrancaron el ojo para que recordara su lugar. El primer dechado de la tierra, la cegó porque ella se negó a seguirlo a su cama. Entonces, ¿cuál fue su problema con el tirano? Preguntó Tano, mirando a Er Paragón. No parece que estuviera herida. No lo estaba.
Su hermano pequeño fue el último anfitrión del tirano, dijo, mirando hacia la estatua en el centro. Todos lo miraron, asimilando la información de eso. Tal vez fueron las estatuas, pero no pudieron ver ninguna similitud entre los dos. En cualquier caso, los cuatro se unieron y comenzaron a conspirar para acabar con el tirano. La gente comenzó a unirse a su causa y tenían una rebelión real. Planearon varios ataques contra la ciudad capital, eliminando partes clave que podrían obstaculizarlos. Pero sabían que si no se ocupaban del tirano, todo sería en vano. Así que mientras entrenaban a sus cuerpos, también buscaron la ayuda de los espíritus que aún estaban libres de su alcance. Un espadachín errante les enseñó a empuñar una espada y les ayudó a crear armas que derribaran un espíritu. Los ojos de Asami se posaron en la espada que sostenía como bastón. Él captó su mirada y le dio un breve asentimiento, confirmando lo que estaba pensando. Pero fue un espíritu como ningún otro que habían encontrado que les enseñó lo que necesitaban saber, cómo evitar que el tirano usara todo su poder contra ellos cuando llegó la pelea. Regresaron a la ciudad y continuaron tramando su rebelión. No pasó mucho tiempo para que el complot se convirtiera en acción y los rebeldes barrieron la ciudad, derrocaron al gobierno e instaron a la gente a unirse a ellos o huir. No fue así. Esto sucedió en un día o incluso en una semana, pero los rebeldes ganaron terreno en la ciudad. Cuando todo terminó, los líderes vinieron aquí, al eje central de la ciudad, y se enfrentaron. No sabemos qué tan extenso fue la batalla dijo, haciendo una pausa para mirar a Bio. Pero sabemos que fue lo suficientemente malo como para hacer que el mundo cambiara. Tano y Asami volvieron a mirar el mapa y se imaginaron el mundo moderno sobre él. Había una buena parte de la masa terrestre que faltaba en su imaginación. ¿Ellos hicieron que cambiara? Asami preguntó, mirando a su maestra. Él asintió con la cabeza y dijo, sí. Mierda, exhaló Tano mientras levantaba la espalda. Había una expresión de asombro horrorizado en su rostro. No podía culparlo por tenerlo. Lo más probable era que también estuviera en su cara. Eso es ponerlo a la ligera, Tano, le dijo Yoe a su estudiante. La destrucción que causaron en su lucha hizo que la tierra se doblara y se partiera. El océano se precipitó hacia adentro donde pudo y llenó las nuevas áreas. Ese bosque sagrado en el que fueron entrenados se transformó en un pantano y estaba en el terreno elevado. Pero eso significaría que la gente murió. Ya estaban muriendo en la lucha por tomar la ciudad. Estaba horrorizado por la forma casual en que ella dijo esas palabras. No le sentó bien. Tal vez era porque todo estaba tan atrás en el pasado que no le importaba, pero él pensaba que era horrible. Nadie hizo nada al respecto. Ella le dio a su aprendiz una mirada que le preguntó por qué se molestaría en hacer la pregunta. Sucedió sin previo aviso. Nadie podría haberlo planeado. Eso no es cierto, respondió Naruto. Alguien lo planeó. Tano miró al anciano. Sonaba increíble, pero también lo era la mayor parte de lo que habían estado escuchando. Alguien los salvó. Alguien pidió ayuda para salvarlos, su último mentor. Cuando el océano entró precipitadamente, la gente encontró tortugas león entrando en la ciudad, pidiéndoles que subieran a bordo para ponerse a salvo. Escuchó a Korra jadear suavemente por la sorpresa. Cuando miró, vio la expresión de realización en su rostro. Ella sabía lo que significaban esas tortugas león, y él también. Sí, Korra, le dijo. La ciudad de donde vino Wan, todas las ciudades que se construyeron sobre las espaldas de las tortugas leones, no eran ciudades porque siempre estaban allí. Las tortugas leones habían venido como barcos de refugiados para llevarlas a un lugar seguro. Ella no sabía qué responder a eso. ¿Había algo que pudiera decirse? Todo lo que había aprendido al ver la vida de Wan se estaba volcando y arrojado por la ventana. No sabía si quería recordar esto si podía. ¿Qué pasó después? Preguntó, queriendo saber el final. La pelea entre el tirante y los Paragons originales terminó con el Paragon dando el golpe mortal con lágrimas en los ojos. Cuando el alma del tirante abandonó el cuerpo, ya debilitado por los golpes dados por sus armas, apareció su último mentor. Ruinas de la torre del tirano, tomó el alma y la dividió en 3 partes. Todo el mal que el tirano había hecho tomó la forma de un espíritu y se nombró a sí mismo Baatu, terminó Korra, la realización horrorizada apareció en su rostro. Naruto estaba realmente molesto por todas estas interrupciones. ¿Le gustaría terminar la historia? Le preguntó al avatar. Ella se limitó a mirarlo con continua sorpresa horrorizada. Sabía lo que vendría después, pero no dijo nada. Entonces continuaré.
todo el bien que hizo el tirano, porque había algo bueno en él y sus encarnaciones, también tomó una forma y se llamó a sí mismo Rahaba. Los dos espíritus se vieron e instantáneamente quisieron pelear. Pero antes de que podía hacer cualquier cosa, el mentor los arrojó a ambos al pasado, al comienzo de la creación misma. Allí, tomarían los mantos de la oscuridad y la luz respectivamente y lucharían entre sí continuamente. Espera, ¿hay algo malo en eso?, pensó Asami para sí misma. Si hubieran sido enviados atrás en el tiempo, habrían estado al principio. Si estuvieran al principio, habrían puesto su poder en la creación del tirano. Baatu podría haber querido hacer eso, pero sabía que Rahaba nunca lo habría permitido. ¿Algo en tu mente, Asami?, preguntó Naruto. Solo estoy tratando de averiguar la parte del tiempo, le dijo. No te molestes en intentarlo. Sokka y yo lo probamos y lo único que obtuvimos fue un terrible dolor de cabeza. Fueron enviados al pasado y vivieron allí hasta que pasaron el momento en que fueron enviados de regreso. Antes de que cruzaran en ese momento, lo que representaban eran solo conceptos. Después, todos sabían quiénes eran. Pero eso no tiene ningún sentido. Si vivieran en la época anterior a su creación, otros los habrían conocido. No solo se escondieron de los otros espíritus. Lo hicieron y no lo hicieron, muchacha, le dijo Bio. Su acento todavía era fuerte, pero comenzó a sonar menos enojado que antes. Los espíritus con los que hablé cuando tuve la oportunidad siempre dicen que recuerdan que siempre fueron ellos dos, pero que nunca pueden recordar los detalles. Ella no vio nada malo en esas palabras. La gente olvida cosas todo el tiempo, le dijo al oso. Era un hecho natural de la vida. Por eso se creó la palabra escrita en su mente, para que la gente no se olvidara de las cosas. Los humanos se olvidan de las cosas, le dijo sin rodeos. Los espíritus no lo hacen. Asami, dijo Yue, Rahaba y Baatu son paradojas. Ella consideró esas palabras pero no podía creerlas. Simplemente fue demasiado fantástico. ¿Paradojas?, repitió. Yue asintió. Es la forma en que pueden regresar si alguna vez son destruidos. Pensé que era porque la luz no podía existir sin la oscuridad o viceversa. Cuando Korra le había hablado de ese concepto, había tenido sentido. No había nada en el mundo que solo tuviera un lado. Naruto consideró sus palabras antes de decir, bueno, eso funciona si quieres traer la parte mística para una explicación. ¿De qué otra manera hubiera funcionado?, le preguntó a su maestra. Esto era algo que necesitaba saber o la molestaría en la parte posterior de su cabeza. La única forma en que realmente podrían morir sería si se mataran entre sí al mismo tiempo. Esa es la única forma en que terminarían sus paradojas. Espera, dijo Tano, mirando hacia abajo a 3 dedos. Nos falta uno aquí. Miró a los Paragons. Dijiste que el mentor derramó el alma del tirano en 3 partes. ¿Quién fue la tercera? Él mismo, le dijo Naruto. ¿Qué? La tercera parte no era ni el bien ni el mal. Era el aspecto humano del tirano. El mentor lo convirtió en un espíritu y lo envió de regreso al pasado. Allí, observaría, aprendería y se convertiría en el mentor. O, como lo conocemos hoy, Shifu. Asami estaba asombrada y sabía que se mostraba en su rostro. El espíritu fantasmal que rondaba a los Paragons era parte del tirant. Si no conociera a su propio sensei, habría pensado que estaba mintiendo o contando una muy buena historia. ¿Qué humano?, ella le preguntó. El tirano vivió mucho tiempo, ¿verdad? ¿Qué humano es? No lo sabemos, respondió con sinceridad. Nadie lo sabe. Podría ser el último anfitrión del tirano o podría ser el humano original o una especie de mezcla entre todas las vidas. Probablemente sea mejor que nadie sepa esa verdad. Él era firme en su voz, demostrando que quería decir lo que decía y que deberían dejarlo así. Tano se quedó en silencio mientras asimilaba todo esto. Era mucho en lo que pensar, y mucho menos en considerar. Sus ojos se posaron en el oso de pie junto a la estatua. ¿Tú qué tal?, preguntó. ¿Cuál es tu parte en todo esto? Dijiste que eres un así que fuiste creado por humanos. No cualquier humano, dijo Bio, interrumpiéndolo. Fui creado por el mismísimo tirano. Era su compañero y amigo, pero el cuerpo en el que me metió lo hizo aún más. Hizo un gesto hacia el cuerpo. ¿Por qué eso? Porque este oso que ves aquí fue el único compañero que realmente tuvo en su infancia. Incluso cuando comenzó a gobernar su imperio, mantuvo esto. Mi palabra era la única en quien el tirano realmente confiaba. Sonaba triste cuando terminó sus palabras y sus ojos volvieron a bajar al suelo. Entonces, ¿por qué estás aquí? Alguien tiene que cuidar este lugar, muchacho. ¿Eres tan estúpido como para no ver eso?
La ira se apoderó de él. Este oso de peluche realmente estaba empezando a ponerlo de los nervios con su actitud grosera. Le recordaba demasiado a su antiguo yo. Abrió la boca para replicar, pero vio la expresión del rostro del oso. Estaba esperando la réplica. Bueno, Tano no le iba a dar la satisfacción. Cerró la boca y dijo, no quise decir eso. Si eras amigo del tirano, ¿por qué sigues vivo? La expresión del rostro de Bio desapareció y en su lugar estaba la tristeza. Porque fui yo quien dejó entrar a los Paragons para pelear con él, dijo. Incluso yo sabía que se había vuelto loco mucho antes. Korra se quedó en silencio. Ella no se movió de su lugar. Todo lo que escuchó, cada parte, parecía imposible. Pero de alguna manera, en una parte profunda de ella que nunca antes había mirado, sabía que era verdad. No se preguntaba por qué ninguno de sus predecesores había sabido por sí mismos sobre el tirano. Esa respuesta ya le fue dada a ella, por ella y por Naruto. Ella era el comienzo de la tercera orden y había perdido conexiones con todos los avatares de la segunda orden. Lo mismo debe ser cierto para el primero. Aún así, era tan difícil de creer. ¿Es todo cierto? Preguntó a nadie en particular. ¿No me estás engañando? Naruto la miró. Vio su confusión mezclada con un pequeño horror. Si no crees mi historia, ve a echar un vistazo al museo, le dijo. Está más allá de la estatua. Señaló alrededor de la estatua del tirano con su Zanpakuto. Todo el eje central se convirtió en un museo sobre el tirano, por lo que Paragons estaría convencido. ¿Todo ello? Asami preguntó, casi con incredulidad. Viola miró y dijo. He tenido mucho tiempo para hacer ajustes en el lugar, muchacha. El oso se apartó de la estatua y les dio la espalda. Vamos. Te acogeré. Tanto Naruto como yo ya habían visto el museo y no tenían muchas ganas de volver a verlo. Así que esperaron junto al pequeño café de la entrada. ¿Qué museo estaría completo sin un pequeño café? Mientras los demás salían a explorar. La espera duró horas, pero no les sorprendió la duración. Sabían que sería tanto tiempo. Había tanto aquí. Había un ala entera solo para la primera vida del tirano. Naruto estaba escribiendo algunas ideas para su libro cuando las escuchó regresar. Miró hacia arriba y vio a los aprendices y al avatar de pie en la entrada. Se levantó de su mesa de la esquina y se acercó a ellos. ¿Cómo fue? Preguntó. No respondieron de inmediato ya que todavía estaban tratando de filtrar todo lo que habían visto en el museo. Contenía arte, esculturas, artefactos, todo sobre la era del tirano. Incluso contaba con simulaciones para mostrar las batallas que se libraban y la vida de las personas que habían vivido entonces. Fue espantoso, horrible. Pero la tecnología que vieron fue tan asombrosa. Las máquinas que hicieron las simulaciones solas eran tan asombrosas que Asami habría jurado que eran mágicas. Korra no había compartido su entusiasmo. Ella había estado callada y sombría durante todo el recorrido. Miró a Naruto y yo con una mirada de complicidad no deseada. ¿Todo es real, no? Les preguntó. La figura de su tía asintió. Lo es, Korra. Lo siento. No sabía por qué lo lamentaba, pero no se molestó en preguntarle. En lugar de eso, preguntó. ¿Cuántas encarnaciones del tirano había? Fue Bio quien le respondió. Estaba sentado en una mesa cercana. ¿Viste los estantes en la sala del trono, verdad? Le preguntó a ella. Su voz era tan grosera como antes, pero todavía le guardaba algo de rencor. Ella asintió y él continuó. Cada libro en esos estantes es sobre una encarnación del tirano. Le gustaba leer sobre encarnaciones anteriores para recordar detalles. Los libros que viste son solo una fracción de la cantidad total. El resto no lo pude guardar. Asami, Tano y Korra se quedaron quietas y digirieron esas palabras. Habían visto los estantes y se habían extendido a lo largo de todo el salón del trono, a ambos lados. Pero si eso era solo una fracción, ¿cuántos estantes y libros había en esa habitación? La posibilidad de la cantidad de encarnaciones asombró a Korra. Eso tiene que ser más grande que la totalidad de mi predecesor. Pensó para sí misma. El Fire Paragón dijo. Tenemos una última cosa que mostrarte. Miró al avatar. Esto es solo para Paragons. Tendrás que quedarte aquí. Está bien, estuvo de acuerdo sin protestar. No le importaba si se quedaría con un oso al que no parecía gustarle. Ella no quería ver más. Se sentó en la misma mesa que vio y observó cómo los Paragons llevaban a sus aprendices a la parte de atrás. Cuando desaparecieron más allá de una puerta, ella dijo, lo siento. Viola miró, enojada porque estaba hablando con él, pero también con perplejidad. ¿Para qué? Le preguntó a ella. Por dejarte solo aquí abajo.
Sabía que ella no era el tirano, pero era lo más parecido para el oso y tenía la sensación de que el tirano no habría apreciado que su amigo estuviera atrapado aquí. Él no la atacó como ella esperaba. En lugar de eso, eligió decir, no es tu culpa. Me lo merezco de todos modos. Es mi penitencia. La habitación a la que los Paragons llevaron a sus aprendices era lo suficientemente amplia como para coincidir con el café de afuera, pero solo la mitad de largo. ¿Qué es este lugar? Preguntó Tano. Simplemente le parecía una oscuridad total. Esta es nuestra versión de recordar a nuestros predecesores, dijo Yue. Extendió la mano hacia la pared y brillaba con un suave color turquesa ante su calor. Muestra la foto reciente. Toda la habitación resplandeció en un cálido color turquesa antes de volverse de un blanco pálido. Asami no tuvo la oportunidad de preguntarse sobre el cambio de color porque estaban demasiado ocupadas mirando la imagen frente a ellos. Asami estaba particularmente asombrada. No sabía qué estaba mirando exactamente. De alguna manera parecía ser un cruce entre una imagen y una estatua. No podía decidir qué era porque ninguna imagen era tan alta y ninguna estatua parecía tan plana. ¿Qué es esto? Preguntó, sus ojos nunca dejaron de ver. Me han dicho que se llama holograma, le dijo Naruto. Está hecho de energía. ¿Cómo? Ella preguntó. Si era energía, tenía que saber cómo se hacía. Lo siento, Asami, no puedes saber eso. Su entusiasmo murió un poco ante esas palabras. Correcto. Yue le devolvió la mirada. ¿De verdad lo has mirado o te lo comiste con los ojos? Ella se sintió un poco insultada por eso. Por supuesto que le he echado un vistazo. Es una foto de ustedes. El holograma, una palabra interesante, eso, era de 4 personas y ella conocía a las 4. Uno era su propio sensei, que se veía exactamente igual que él ahora. Los otros 3 eran Yue, GNG y Bumi. Todos parecían más jóvenes y un poco más en forma. Eso es, dijo Naruto, extendiendo la mano hacia la imagen y moviendo su dedo hacia la izquierda. La imagen cambió. Esta vez, era un Naruto mucho más joven junto a Sokka, Suki y June. Todos parecían tener 20 y tantos años. «Wow», dijo Asami con asombro. Ella no vio cómo hizo eso. También fue un poco sorprendente ver cuán diferente se veía su sensei cuando era más joven. Podía ver por qué siempre decía que las mujeres lo acosaban cuando no tenía cuidado. La imagen cambió de nuevo y frunció el ceño. Supuso que eran paragones. El Fire Paragón tenía un aire de nobleza que combinaba con su ropa, el Ear Paragón era el más joven y tenía la sonrisa más grande de todos, el Butter Paragón usaba un sombrero que cubría su cuerpo con un velo, y el Air Paragón había una mirada tranquila en su rostro que parece decir que estaba bien donde quiera que fuera. Pero ella no sabía quiénes eran. ¿Y estos chicos lo son? Tano preguntó en voz alta antes de hacerlo. Mis predecesores, dijo su maestra con voz sombría. Ambos guardaron silencio. Sabían lo que les sucedió a estos 4, habiendo sido asesinados o llevados a la clandestinidad por Avatar Roku y los eruditos del Avatar. Fue una tragedia que fue seguida por el comienzo de la Guerra de los 100 años. Pero a pesar de la tristeza, Asami se preguntó sobre algo. ¿Fueron ellos los únicos que fueron derribados por el Avatar? Yue negó con la cabeza. No, no lo estaban. El Avatar que intenta arruinar o destruir a los Paragons ha sucedido antes. Pero siempre nos aseguramos de no morir. Nuestros fundadores hicieron un juramento de vigilar siempre al Avatar y asegurarse de que nunca doblaran el mundo a su voluntad otra vez. Es posible que nos hayan perseguido, forzado a escondernos o que nos haya matado la persona que juramos observar, pero nunca moriremos. El Avatar se reencarna y siempre regresamos para ver el siguiente. Sus palabras hicieron que ambos se pusieran más erguidos y erguidos. Ahora entendían por qué los Paragons cumplían con su deber. Antes lo sabían un poco, pero no fue hasta ahora que conocieron toda su profundidad. El Avatar podría mantener el equilibrio del mundo, pero mantuvo al mundo a salvo del Avatar. Si Korra alguna vez quisiera conquistar los países de control o destruirlos, ellos estarían allí para detenerla. Probablemente dolería hacerlo porque ella era su amiga, pero aún así lo harían. Se apartaron del holograma y se enfrentaron a sus profesores. Lo entendemos, dijo Tano. Naruto los miró a ambos. ¿De verdad? Asami lo miró directamente a los ojos. Hacemos. Miró a Yue, quien asintió una vez. Ambos sabían que la lección había sido aprendida y la pregunta respondida. Bien. Bajó la mano y Yue quitó la suya de la pared, sumergiendo la habitación de nuevo en la oscuridad. Cuando te conviertas en los Paragones, regresa a esta isla para que tu foto se agregue a la galería.
Podrás venir a la isla cuando quieras, simplemente para no convertirla en un hábito. No quiero que otras personas se enteren de este lugar. ¿Me entienden? Sí, le respondieron ambos. Siguieron a sus profesores fuera de la habitación y luego volvieron a la superficie con Korra, dejando atrás lo que era su historia y lo que sería su legado. Sensei, tengo un par de preguntas, dijo Asami mientras caminaban de regreso hacia Korra y vio. ¿Qué pasó con los civiles que eran Benders cuando huyeron? Las tortugas león les quitaron sus poderes, no queriendo que el mismo tipo de poder corrupto ocurriera en sus caparazones, respondió. ¿Cuál es el segundo? ¿Qué pasó con esa cosa terrible que se suponía que el tirano debía luchar? Su rostro se tensó y por un momento, ella se preguntó si había hecho la pregunta incorrecta. Pero luego se relajó y dijo, se originó en el otro lado del mundo. Fue detenido por mi antepasado, el hallazgo de Shinobi. Final.